Esto es una de las recomendaciones que yo hago a mis deportistas, y es que cuando vayáis a carreras, hay carreras que son para regular y carreras que son para arriesgar. No todo el mundo quiere tener entrenador, no todo el mundo puede tener entrenador, y al final tener un entrenador no es pagar a alguien y ya está. Cuando nosotros estamos más fuertes, disfrutamos más del deporte o de cualquier cosa que hagamos. En el caso del ciclismo, si estamos más fuertes podemos salir con más gente, porque podemos salir con gente más nivel, podemos hacer rutas más largas. Siendo solo entrenador al uso, como conocemos, ¿qué capacidad tienes de ayudar? 30, 40, 50 personas, ponle que te estallas a trabajar y llevas a 100 personas, ¿vale? No es mi caso y nunca llegaré a tanto, pero al final estás muy limitado. Por eso creé la plataforma Umbral. Poder dar trabajo a alguien y que el trabajo que tú has hecho previo permita darle suficiente rentabilidad como para que des, entre comillas, de comer a otras familias, para mí me flipa. Tú eres entrenador y yo qué sé, pues cobras 50 euros y te pongo en entrenamiento cada 4 semanas o una vez al mes. Ese tipo de servicio creo que va a desaparecer. Salir de redes sociales, salir de crear contenido, también saldría un poco del objetivo ese que os he dicho antes, más personal de mi vida, que es el de poder informar y el poder contar cosas y cosas útiles y que la gente aprenda. Si no recuerdo mal, como 7.000 euros entre los dos, ¿vale? Lo que ha sido solo inscripción. ¿Qué tipo de entrenamiento de fuerza harías para mover más vatios? ¿Cómo se mejora el vatio kilo? Rutina para subir de peso en gimnasio. ¿Y cómo es la experiencia de ganar kilos y rendir más? Bienvenidos a otro episodio más del podcast. Ya sabéis, Tala Talks by Umbral. Hoy va a ser un podcast diferente para los que sois nuevos. Pues aquí en este podcast suelo traer gente pues del mundo del ciclismo, especialmente pues entrenadores, nutricionistas, organizadores de carreras también, y en muchas ocasiones pues empresas o CEOs de empresas o gente que está en empresas relacionadas con el mundo del ciclismo. En este podcast lo que me gusta es que aprendamos ya sea de rendimiento o ya sea del mundo del ciclismo y qué hay detrás. Pero hoy vamos con un podcast un poco diferente. Me veis aquí. También es un entorno nuevo, diferente, y es porque hoy voy a estar solo, hoy no tengo invitados, porque este va a ser el último podcast de esta primera parte de la temporada. Llega agosto, llegan las vacaciones, todos queremos descansar un poco y no quiero estar, entre comillas, con la presión de tener que estar grabando podcast o tener podcast grabados para poder subir. Además, casi os doy un descanso, que sé que también os va a venir bien, y luego ya volveremos septiembre, octubre, con más podcasts, con más entrevistas, con más charlas, para que sigamos aprendiendo de ciclismo. No me quiero enrollar mucho más. Hoy vamos a tocar diferentes temas. Los que me seguís por Instagram lo habéis visto, los tengo por aquí apuntados. Vamos a ver temas como qué tal ha ido esta primera mitad de temporada en cuanto a carreras, qué carreras me han gustado más, cuáles han sido más duras, resultados y también días de competición. Vamos a ver por otro lado la parte profesional. Vamos a hablar un poquito de entrenamiento, de cómo va el tema de Umbral, de cómo gestiono un poco los deportistas y los entrenamientos, y también pues de otras preguntas que me habéis hecho, por ejemplo relacionadas con la IA, de otros programas, etcétera, etcétera. Hablaremos también, y luego vamos a hablar también del tema de redes sociales. Es que hay muchos temas que tocar. Voy a intentar que no se haga excesivamente largo el podcast. Quiero que sea una charla entre vosotros, por así decirlo, y yo, aunque esté yo solo, pues sabéis que tenéis los comentarios en cualquiera de las plataformas para poder comentar durante o al final del podcast vuestras impresiones, vuestras ideas. Voy a lanzaros muchísimas preguntas, ya os lo anticipo, y al final del todo, sí que, bueno, como os decía, vamos a ver también una parte de redes sociales. Os voy a contar un poco pues cómo es esto, cómo ha sido el crecimiento en redes sociales, qué supone, pros y contras, que también tiene muchos contras, y al final del todo he dejado algunas de las preguntas, vamos a decir, un poco más genéricas que habéis hecho en Instagram cuando puse el cuadrito de preguntas en los stories, porque algunas de ellas sí que las voy a ir resolviendo a la vez que voy hablando de los temas que os he comentado. No me lío mucho más, empezamos. Tema de competiciones, lo tengo por aquí, ¿vale? Primera mitad de año, pues han sido muchas carreras. Estamos ahora mismo a principios de agosto, cuando estoy grabando esto y cuando se va a subir. Llevamos pues ya 7 meses, y en estos 7 meses he estado como 23 días de competición. Para los que competís, pues ya sabéis que es bastante, o sea, son muchísimos días de competición, también son muchísimos días fuera de casa, y también se nota, ¿vale? También se nota en el cansancio, en la fatiga y demás, pero hoy no voy a hablar de eso, hoy no hemos venido a llorar, sino hemos venido a aprender. Y hay muchísimas cosas que aprender a lo largo de esta temporada. Bueno, lo primero he hecho un poco clasificación, ¿vale? Tengo aquí el portátil, por eso me veis los que estáis viendo en YouTube
estaréis viendo que iré mirando un poco por aquí, que he ido apuntando algunos datos. De estas 23 días de competición, a pesar de que este año me quería centrar mucho en gravel principalmente, pues realmente han sido 7 carreras de gravel, ¿vale? 7 días de competición en gravel, han sido 11 días de competición en mountain bike, y eso que es lo que menos quería hacer, entre comillas, y han sido 5 días de marchas, carreras en carretera, ¿vale? En total 23 días. Vamos a ir analizándolas todas y vamos a ver pues cuáles han sido mejores resultados, cuáles han sido peores. Los tengo todos apuntados en Training Peaks y los vamos a ir viendo. Bueno, también me habéis hecho bastantes preguntas al respecto. Entonces vamos a empezar por un poco gravel, ¿vale? Esos 7 días, he dicho, ¿no?, de competición gravel. Empezamos en Copa España, 3 cantos, la primera de Copa España. Esa hice tercero en cuanto a resultado, muy bueno en cuanto a recorrido también, ¿vale? Es una de las carreras más chulas, ¿vale? Además la tenemos aquí al lado de casa, yo vivo en Madrid, entonces la tenemos cerca de casa. Los recorridos a mí me gustan mucho. Y es que diría que en general, ¿vale?, por generalizar un poco, no me he encontrado con carreras de gravel que no me gusten, ¿vale? Todas tienen su cosa. Al final hay carreras más rodadoras, carreras más duras. Después de esta de Copa España de 3 cantos, hice la de la UCI Gravel Castellón. Todos los vídeos también los tenéis en YouTube, ¿vale? Lo pondré en la descripción, todos ordenados, para que podáis ir a verlos y ver los resúmenes, porque hoy no me voy a liar ni con datos ni con nada por el estilo. Vamos a ver simplemente un poco resultados y valoración de estas carreras. En 3 cantos al final pues se hizo la fuga y llegué tercero, lo que me colocaba bien en posición en cuanto a lo que es la clasificación de Copa España, pero es cierto que no la he disputado luego, ¿vale? Luego me salté la segunda, que creo que era la Indomable. Castellón, una de las carreras más duras en cuanto a desnivel, en cuanto a recorrido, ¿vale? Muchísima subida, muy empinadas, es una carrera dura, pero a la vez también yo creo bastante bonita, tiene un poco también de todo. No me pareció excesivamente técnica, así que es cierto que en esta carrera pues pinché en el kilómetro 2, entonces me la hice prácticamente en solitario, y en esta pues no me acuerdo, si pinché y perdí 7 minutos así, pues no tengo por aquí apuntado, hice la posición, creo que fue 35, pero hice noveno en la clasificación de 18-34, ya sabéis que al ser clasificatorio UCI también te puedes apuntar a tu grupo de edad, como es mi caso. Y ya fue la primera prueba en la que me clasifiqué para el Mundial, que lo veremos luego en próximos proyectos, próximas carreras que tenemos por delante. Vale, esa fue la segunda de gravel. La tercera, la 114 Gravel Badajoz. Esta fue también UCI. En este caso, yo en Castellón buscaba no solo clasificarme, sino al final ganar alguna de las pruebas UCI que hay en el calendario español, porque para los que todavía os queda para poder clasificaros, si en vuestro grupo de edad ganáis alguna de las pruebas UCI, en teoría salís en parrilla de salida, es decir, salís delante en el Mundial, para los que vayáis a ir, que este año Mundial en Maastricht, ¿vale? Creo que son los 11, 12 o 12, 13 de ese fin de semana de octubre, ¿vale? Y ahí estaremos pues con el equipo, ya sabéis, en Define. Es otro de los proyectos que os hablaré un poquito más adelante. Luego teníamos por delante, si no recuerdo mal, tengo aquí apuntado Traca. Traca 200 fue de las carreras que peor se me dio. También es cierto que ha sido la carrera con más nivel que he corrido, creo que hice el 55, pero aquí es una de las cosas que ya vamos a aprender en tema de rendimiento. Fueron seguidos, fines de semana seguidos. Mallorca 312 de carretera, Traca 200 y luego fue el Campeonato de España de gravel. Planteamiento bastante malo por mi parte. ¿Por qué? Si hubiese sido al revés, puede que me hubiese salido mejor, porque las carreras fueron de más largas y más duras a más corta. Es decir, la Mallorca 312 fueron muchas horas, no me acuerdo cuánto hicimos, si 9 horas, 8 y pico. Luego fue Traca 200, que también fueron 6 horas y pico, además de que bastante dura. Y por último fue el Campeonato de España, que recuerdo mal, no sé si llegó a las 3 horas y poco o se quedó en torno a 3 horas, fuera más corta. ¿Qué pasa? Que se iba acumulando muchísima fatiga. Planteamiento, casi siempre Mallorca 312 cae antes de Traca, entonces el año que viene, si hago estas dos, probablemente haga Mallorca en lugar de la 312 la corta, la 167 creo que es, o como muchísimo la 226, y luego el Campeonato de España veremos cuándo cae, ¿vale? Pero estos son unos planteamientos que tenéis que tener en cuenta. Ver cuáles son vuestros objetivos principales. En mi caso ya sabéis que no suelo correr por objetivos principales, sino que corro un poco a divertirme, a pasármelo bien, y por eso hice esto. Además, en este caso, por mucho que a nivel de rendimiento no fuese lo más adecuado, sí que es cierto que a mí me gustó mucho. Mallorca 312, como sabéis, marcha de carretera y llegué tercero. Es una marcha ciclodeportiva, por lo tanto sí hay clasificación, incluso hay podio. Llegué tercero de la mano con Valverde, lo cual es totalmente un orgullo para mí.
Más cosas que tenemos por aquí. Luego corrimos Gran Fondo Sierra Alcaraz. No, corrimos The Bandit. The Bandit es una prueba con mucha piedra, independientemente que la hagas en mountain bike o en gravel. Y es cierto que es una prueba que este año cambió bastante el recorrido. El año pasado fue el primer campeonato de España de gravel que se hizo y no se me da bien, ¿vale? En general no se me da bien, siempre rompo algo. El año pasado rompí una llanta, este año rompí otra. No es lo habitual, ya os lo digo. O sea, eso me pasa a mí pues porque, bueno, pues por mi forma de conducir o lo que sea. Este año pinché al principio y luego rompí la llanta al final. Hice la posición 15, creo que fue. O sea, no es una carrera que se me termine de dar bien por las características que sea, pero sí que reconozco que es una carrera que me gusta mucho. La hice desde la primera edición. En la primera edición me caí al sprint. Rompí la maneta, no me acuerdo qué, y me rompí yo entero. La segunda, lo que os he dicho, llanta, y la siguiente llanta. Entonces no es una carrera que se me dé bien, pero sí que es una carrera que recomiendo, especialmente si vivís en zona centro, la tenemos bastante cerquita de casa. Más cosas que tenemos por aquí. Luego fue la del Gran Fondo Sierra Alcaraz, carrerón, ¿vale? Yo creo que es una de las, para mí, grandes sorpresas. Ahora os diré un poco cuáles son las que más me gustan de todas, porque es una de las preguntas que me habéis hecho, ¿vale? Es una de las preguntas que me habéis hecho, es qué carrera de gravel recomiendas. Entonces, Gran Fondo Sierra Alcaraz es una de las que más te puede sorprender porque está en Albacete. Normalmente cuando tienes la concepción de Albacete no tienes pensado que va a ser ese tipo de paisaje, ese pedazo de sierra que tiene ahí metida. Entonces yo creo que es una de las que más os puede llamar la atención a nivel de paisaje principalmente, ¿vale? Sí que es cierto que este año, por ejemplo, hubo mucha piedra, más piedra que el año pasado. Parece ser que pasaron pues un rastrillo los días de antes y demás, no dio tiempo a que se asentase todo y bueno, se convierte en una carrera un poco técnica para la bicicleta de gravel. Eso hay que reconocerlo, pero es cierto que el año pasado pues no fue así, por ejemplo. Y luego tuvimos lo que es de gravel, ya no tuvimos nada más, ¿vale? Yo creo que ahí cerré. Sierra de Alcaraz, que gané, la verdad es que se me dio muy bien en ese sentido. Sí que me caí en un sitio, pero no me hice nada. Pero no tuve ningún problema de pinchazos y demás, que sabéis, los que me seguís un poco también en redes, que es algo de lo que suelo pecar mucho, pincho mucho en carrera y demás, entonces, bueno, se me complican muchas veces. Más cosas que tenemos. Vamos a pasar a las de mountain bike. Mountain bike, como os he dicho, lo tenía por aquí, han sido 11 días de competición porque he corrido 2 vueltas por etapas. Andorra Epic con 4 días de competición, Colina Triste con 4 días de competición. Entonces, solo esas 2 carreras ya suman 8 días, ¿vale? Más el resto de carreras que he hecho. Empezamos por Mediterranean Epic. Mediterranean Epic, para mí una de las carreras por etapas más chulas que hay, que tenemos en el calendario de la península. Es técnica, no me parece una locura. Yo creo que tiene más fama de técnica que lo que luego es. También es cierto que cada año han ido reduciendo un poco la técnica para que se apunte más gente. Pero este año no me apetecía hacerla entera, hice la half, también al final, bueno, ahora la veremos porque me habéis hecho preguntas también del tema trabajo, etcétera, y cómo organizo todo. Entonces, pues en esa época del año especialmente, irme 4 días no era muy recomendable. Entonces hice la half, lo dije en el vídeo, para mí la half un poco de decepción. Sales muy atrás, no te tienen prácticamente en cuenta. Si quieres hacer la half, que sea porque te apetece probar ese terreno, porque igual no te atreves con una vuelta de 4 días y quieres hacer una de 2 para ir probando, pero no es una vuelta, o sea, la half no está diseñada para ser disputada, básicamente, ¿vale? Los 4 o 5 yo creo que fuimos a disputar un poco más, al final salíamos todos en los últimos, ¿vale? La half sale en los últimos. ¿Qué pasa? Que al final te terminas encontrando muchos tapones, te encuentras a mucha gente y es una carrera que en muchas zonas es difícil de pasar. Entonces, bueno, para mí no la recomiendo si vais a disputar. Si vais a disputar es a la de 4 días, que os lo vais a pasar mucho mejor. Y si lo que queréis es probar, pues entonces ya sí, la Mediterranean Half me parece una buena opción antes de iros a la de 4 días. Entonces yo creo que sería como el paso de un año hacer la de 2 y al año siguiente intentar la de 4. Más pruebas que hice de mountain bike, porque luego este año os digo, o sea, me quería centrar muy poco en el mountain bike y lo que hice fue la siguiente prueba, ya fue la de la maratón de Alcaraz. Sabéis que cuando se celebra el Gran Fondo de Alcaraz de gravel, esa es el sábado y el domingo hacen una prueba maratón, o sea que podéis hacer sábado y domingo si queréis. En mi caso hice la del domingo, no fue a disputar, sino que la hice con Marta. Como sabéis, luego corrí Andorra Epic con Marta Turá. Entonces el XCM este de Alcaraz me venía muy bien nos venía muy bien, mejor dicho, para ver qué tal nos compenetramos juntos. Entonces, aunque corríamos como categorías individuales, corrimos juntos, intentando hacer especie de pareja para ver qué tal nos coordinamos, qué tal los ritmos y todo, nos vino muy bien. Entonces, pues simplemente la tomamos como un entrenamiento, un poco intenso, eso sí. Y luego tenemos Andorra Epic, que ya habéis visto los vídeos, ganamos en categorías mixtas.
Para mí es un carrerón, me encanta, y de hecho ahora tenemos, vais a estar escuchando esto el miércoles, pues tenemos el lunes que viene, nos vamos a Swiss Epic, me voy con Víctor Jurado, que también le conoceréis mucho, y también creo que sea un carrerón, pero bueno, eso ya os contaremos en los vídeos que vayamos subiendo. Andorra Epic para mí, como os he dicho, de las mejores carreras en cuanto a mountain bike. Si sois muy pudientes del tema mountain bike, pues igual nos gusta porque hay mucho asfalto de subida, pero lo que permite ese asfalto de subida también es subir más alto y es al final pues luego enlazar con pistas y terminar también bajando senderos chulos. Básicamente Andorra Epic es subes un puerto, bajas un puerto, subes un puerto, bajas un puerto, ¿vale? 1, 2, 3 bajadas por etapa en las que estás mucho tiempo subiendo, pero luego también estás mucho tiempo bajando. Ya os digo, para mí me encanta, creo que Epic Series lo hace muy bien en cuanto al cuidado del deportista, en cuanto a los detalles, me flipan estas carreras, así que muy recomendable. Más cositas que tenemos por aquí. Luego, después de Andorra, en cuanto a mountain bike, os digo, luego vino Colina Triste, que ha sido hace apenas unas semanas. Y aquí tengo bastantes preguntas de Colina Triste que me habéis hecho. No me voy a repetir mucho porque tenéis los vídeos y además ha sido hace nada, entonces no me voy a liar mucho. Pero bueno, una de las preguntas que me hace, en este caso Víctor, ¿cómo fue la petada en la etapa 2 de Colina Triste? Para los que no hayáis visto los vídeos, yo en la segunda etapa de Colina Triste me meto en la fuga, me meto con Luis, con Xavi Ariza y me meto también con Kevin Suárez. Como veis, pues 3 malos compañeros, si lo que queréis es ir tranquilos, pero bueno, al final es cierto que en una prueba como esta, o sea, os voy a leer las 4 preguntas porque están bastante relacionadas, ¿no? Otra es, ¿cómo te has visto en Colina al estar codeándote con profesionales del mountain bike? Esta pregunta que me la hace también Bicilab. ¿Qué te ha parecido Colina y en qué puesto la pones como carreras por etapas? ¿Vale? Estas han sido un poco las preguntas que han sido. Entonces, un poco explicando qué es Colina para mí. Al final, Colina Triste es la 4ª vez que la hago, es la primera vez que se hace en formato individual, siempre ha sido por parejas. Primera vez la hice con Iván Arribas y la segunda y la tercera la hice con Víctor Jurado. Entonces cambia mucho la película de hacerlo por parejas. Normalmente las parejas con las que he ido han sido un puntito menos fuertes que yo, entonces también te permite ir un punto menos subiendo, lo que te permite también bajar un poquito más, pues más a gusto, ¿no? Que al final es lo que hacía tanto Iván, que es muy buen bajador, como Víctor. Entonces cambia mucho la película cuando vamos en parejas y cuando vamos en individual. Este año ha sido individual, como esta parte que os decía de esa petada, pues al final yo hacía muchísimo tiempo que no disputaba o que no estaba delante en una carrera de mountain bike. No es la disciplina que más me guste ya últimamente en cuanto a disputar, y esto es otra de las cosas, otros aprendizajes que tenéis que tener vosotros, es saber qué disciplina os gusta más, dónde os queréis centrar. En mi caso, mountain bike ni mucho menos es la que más me gusta para competir, pero sí que me gusta mucho el tema de parejas. Ir en parejas creo que es una modalidad que me encanta, que se puede combinar muy bien con algún amigo, que se vive para mí, vivo mucho más la experiencia. Pues por ejemplo, ahora si me voy a Swiss Epic y hablaremos de otra de las Epic Series que corre el año que viene, pues ir en pareja creo que mola un montón. A mí me encantan las pruebas por parejas. Esté más fuerte o más flojo el compañero, creo que son muy disfrutonas. Entonces, ¿qué pasa? Que de manera individual hacía mucho que no disputaba una carrera de estas. Claro, te ves por delante, Yo el primer día hice el 11 en la contrarreloj. Entonces, al final, el segundo día realmente yo decía, bueno, pues si estaré en torno a los 15 mejores, ¿no? O sea, habría 7, 8, 9 o 10 incluso que me sacan de punto cuando quieren y luego pues estoy disputando con ese top 15. Entonces, claro, para mí meterme en la fuga era como ir a jugar. Vale, ya sabéis que a mí me gusta mucho ir a jugar, me gusta mucho las carreras, no me las tomo tan competitivas a veces como pueden tomarse a otras personas, sino que me gusta mucho ir pues a probar, ir a jugar un poco a ser ciclista, como siempre digo. Entonces, bueno, yo creo que esa prueba me pasó un poco eso en el segundo día. Hice el 15 al final petando bastante. ¿Qué pasa? Que luego el tercer día parece que recuperé mejor, hice el sexto y de repente, claro, ya te ves un poco metido en la pomada, por decirlo de alguna manera, y al final pues ese último día estuve en el top 10 también y terminé top 10 en la general, ¿vale? Entonces, bueno, el hecho de petar es duro, ¿vale? O sea, esto es una de las recomendaciones que yo hago a mis deportistas y es que cuando vayáis a carreras, hay carreras que son para regular y carreras que son para arriesgar, ¿vale? Cuando entrenamos con un entrenador, normalmente intentamos hacer todo bien, entrenamos ahí nuestras series, hacemos entrediario, no lo curramos, nuestros días de fondo. ¿Qué pasa? Que claro, al final a veces todo es muy cuadriculado y vamos a una marcha o una carrera, y yo por lo menos personalmente en la mayoría de las que se pueden intento poner una especie de rango de vatios, tanto para empezar como para ir en los puertos.
claro, al final todo es como muy pum, 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 ¿no? Es tipo Sky en su día, tipo Ineos, todo como muy cuadrícula en números. Entonces yo a mis deportistas les suelo recomendar que hagan alguna carrera a ver dónde está su límite, ¿vale? Cuando nos ponemos, nos estructuramos unos vatios y decimos, oye, voy a subir a 300 vatios, claro, muchas veces nos limitamos psicológicamente, ¿vale? Es decir, vale, pues voy a 300 vatios porque sé que es lo que me ha puesto mi entrenador, porque sé que es a lo que puedo ir y así voy a sobrevivir durante toda la carrera y voy a llegar con fuerza al final, por ejemplo. Claro, a veces esto hace que no encontremos cuáles son nuestros límites verdaderamente, que no subamos esos escalones a nivel de sufrimiento, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos limita no es tanto la parte de vatios, sino es la parte mental. De decir, ostras, aquí, pum, me sueltan, ¿no? Hasta que un día ya no te sueltan y subes un pequeño escalón en cuanto a calidad. O así lo he visto yo, esa es mi experiencia, tanto en mí como en algunos de mis deportistas. Entonces yo me tomé esta segunda etapa como eso, como ver un poco dónde están los límites. Al final aguanté como 1 hora y media ahí en la fuga con ellos. Vatios no me acuerdo, lo tenéis en el vídeo, pero bastante altos, y luego peté y al final pues te arrastras. También es cierto que no fue una super petada, yo creo que también cuando tienes experiencia aprendes a saber cuándo te abren el capó, pero sin llegar a salir muchísimo de punto, porque si no es que prácticamente tienes que parar, ¿vale? O sea, si te sacan mucho de punto, pues casi ahí quedarte en el hoyo. Entonces, bueno, luego súper regular y más o menos aguanté. También es cierto que me fui encontrando con compañeros, sí, yo los llamo también compañeros, con rivales, pero que íbamos haciendo un poco de piña y también ayuda mucho el no haberme quedado solo, que en este caso fue con Pau, y nos hicimos un poco de compañía ambos. Luego, una de las que me ponéis aquí, ¿qué te ha parecido Colina, no? ¿En qué puesto la pones? Para mí, y creo que lo llevo diciendo desde el primer año que la hice hace 4 o 5 años, es de las más equilibradas. Sí que es cierto que ya no sé si es por el ritmo al hacerla individual comparado con hacerla con pareja, que este año me ha parecido más dura en cuanto a terreno, de ostras, mucha piedra, he llegado muy cansado a los senderos, ha sido otro rollo, pero en general es una carrera bastante equilibrada. No considero que sea excesivamente técnica en cuanto a que no hay sitios peligrosos, ¿vale? Sí que hay mucha zona de mucha piedra, mucho sendero de ir muy atento, pero yo cuando digo a veces la parte de técnica o peligro, me refiero un poco, yo por ejemplo cuando hice la primera Mediterranean Epic hace como 4 o 5 años, o sea, había sitios en los que técnicamente pasabas miedo. No porque fuesen súper complicados, sino porque, por ejemplo, una posible caída, pues igual era por un terraplén que tenía unos cuantos metros. Zonas muy empinadas en las que era muy fácil tener la sensación de que te ibas a ir por delante. Eso para mí es cuando es un sitio técnico. Que luego haya muchas piedras, pues lo único que te hace es que tengas que ir más despacio. ¿Vale? Te vas más despacio, que sea un poco más fácil pinchar y demás. Pero, bueno, quitando eso, yo os diría que sí que este año con Iatri se me ha parecido un poco más técnica porque tenía mucha piedra, pero no he visto ningún sitio de peligro. Vale, por decirlo de alguna manera. Obviamente, si te caes para un lado, pues al final te vas a hacer daño, hay muchas piedras, son senderos, es mountain bike. ¿Vale? Pero bueno, ¿en qué puesto la pondría? Yo siempre la he puesto en el top 10, o sea, en el top 3, ¿vale? De carreras en cuanto a equilibradas. Siempre he dicho que de las mejores, bueno, es que son las que he hecho, porque es cierto que desde este año principalmente me quería centrar en si hacía carreras de mountain bike que solo fuesen carreras top, ¿vale? Que no fuesen las típicas carreras a veces de un día, de por aquí, porque ya no me apetece tanto y porque al final, como habéis visto, son muchos días de competición, son muchos días fuera de casa y bueno, pues hay que ir eligiendo cada vez mejor qué carreras haces. Entonces, Colina para mí sigue en el top 3, ¿vale? Al final yo creo que otra de las que me gusta mucho, que ya no he hecho porque ya la he hecho también muchos años y me aburría un poco, era Rioja, que por ejemplo aquí me habéis preguntado, a ver si la veo aquí, recomendación de una carrera de mountain bike por etapas como primera experiencia para alguien que no es muy técnico. Pues para mí Rioja, si no recuerdo mal, no sé si van cambiando cada año, pero no la recuerdo como una carrera muy técnica, ¿vale? La recuerdo como una carrera bastante disfrutona. Andorra Epic parece una tontería, pero es un carrerón por etapas, es muy dura, pero igual no considero que sea una técnica muy compleja, quitando algún sendero o algún punto puntual, ¿vale? O sea, no la considero muy técnica, por ejemplo, se baja por Bypark, que está bastante bien. Entonces, si lo que les hablamos es en España, para mí Rioja, o sea, Andorra la voy a contar como fuera de España, obviamente es fuera de España, ¿vale? Pero bueno, tanto Colina como Rioja como Mediterranean Epic me parecen 3 carreras que hay que hacer si te gusta el mountain bike y vives en España. Andalucía también la he hecho para mí muy larga, demasiados días, pero no me acuerdo bien, la verdad. O sea, no os podría decir una valoración porque realmente no me acuerdo bien. No la recuerdo tampoco muy técnica, pero no me acuerdo bien. Entonces, de momento esas 3 que tenemos, Rioja son 3 días y Mediterranean
y Colina Triste, que son 4 días las dos, pues yo creo que serían 3 carreras para mí de las top en España en cuanto a mountain bike. Más cosas por aquí. Me poníais también recomendaciones de carreras gravel, ¿vale? Carreras gravel, obviamente si lo que vais es al mainstream, ¿no? A lo que está ahora más de moda, Traca sería una de las carreras que no es carrera, es reto. Bueno, ya es largo y tendido para poder hablar de esto, pero bueno, en teoría no es carrera. Ya me diréis, ¿no? Que tiene niveles top, luego tiene podios, tiene puntos, pero bueno, según el reglamento no es carrera. Para mí sí que es uno de los eventos de gravel por excelencia, ¿vale? Tenemos tanto gravel, eso, Traca 200, 100, 360. Bueno, en cuanto a lo que es a nivel de gente, ¿no? Gente europea especialmente, el recorrido está muy bien, o sea, está bastante chulo, pero lo mismo, no me parece una locura de recorrido, ¿no? O sea, Girona está muy bien para montar en bici, pero bueno, tiene sus cosillas. Este año además habían cambiado un poco el recorrido, al menos la de 200, un poco más dura que otros años. Y bueno, sí que es cierto que, o sea, si te quieres empapar del gravel, yo creo que Traca hay que hacerla. Pero también tenemos otras carreras, ¿no? La de The Bandit que os decía antes. El problema es que tienes algunos terrenos que sí que es cierto que tiene bastante piedra, pero no está nada mal. Las que tenemos por Badajoz, de los chicos de 114, son bastante llanas. Si no queréis cosas de mucho desnivel, bueno, están bastante bien, son bastante rodadoras. Y como os decía antes, la de Sierra Alcaraz creo que es una de las que más os puede sorprender en cuanto a no saber que existía eso ahí. ¿Vale? Porque al final 3 Cantos yo la tengo aquí, claro, me sorprende un poco menos porque son los sitios que entreno, pero es cierto que también a nivel de recorrido está bastante bien. Entonces, bueno, depende un poco de dónde vivas. Yo creo que el gravel está entrando con mucha fuerza, también está desplazando un poco al mountain bike y probablemente para lo que es recomendaciones de carrera gravel, primero prueba un poco por tu zona, que seguro que están saliendo carreras gravel, y yo creo que casi todas al final son chulas. Pensad que son carreras que normalmente tienden a ser rodadoras, tienden a ser por pista. Al ser por pista también te da tiempo un poco más a ver el paisaje, no es lo mismo que una carrera de mountain bike, que tienes que estar a veces muy atento a la parte técnica. Entonces, bueno, ahí lo dejaría. Y otra de las preguntas que me hacéis por aquí, nutrición en carrera, me habéis puesto, así un poco random, ¿no? Pero yo eso lo explico en cada uno de los vídeos. La nutrición en carrera no es excesivamente compleja, al final yo tiro todo de geles 226 high fructosa y luego hidratos en un bidón y normalmente sales en el otro. Con eso, al final, al fin del mundo, es decir, no, tenéis luego ya que cuadrar el tipo de carrera que es, si es una carrera de 2 horas, si es una carrera de 6, si es una ultra distancia, ¿vale? Entonces aquí no hay nutrición en carrera, es como, bueno, algo muy genérico. Tendríais que cuadrar vosotros también cuánto estáis acostumbrados a comer en cuanto a hidratos de carbono por hora y demás. Yo normalmente intento meter por encima de 90, siempre suelo estar entre 90 y 110, o si son un poquito más fáciles o veis más tranquilo, pues me quedo más en torno a 80, 70. Depende un poco de la carrera. Y vamos ya casi terminando esta primera parte, este primer bloque de competiciones. Es un poco un mix esta pregunta, ¿no? Que me habíais hecho, que es cómo es tu día a día en horarios, comidas, entrenamientos, trabajo. Vamos a irnos metiendo un poco más, nos salimos de la parte de competición, nos metemos un poco en la parte un poco más personal. Y bueno, al final, bueno, como sabéis, yo, los que no me conozcáis, pues soy entrenador de ciclismo, no lo he dicho al principio. Entonces, todo mi trabajo, prácticamente todo es online, aparte de la plataforma de Umbral, ¿no? Entonces, una de las claves que yo tengo y que estoy bastante contento con ella, no es tanto si trabajas más horas o menos horas, porque ahora veréis que pues, más o menos he hecho lo mismo, o sea, una jornada laboral como cualquier otra persona, pero es la flexibilidad horaria. Al final yo entreno muchas horas porque me permite el trabajo online, me permite pues entrenar a la hora que yo quiera, entre comillas, si no tengo llamadas, si no tengo reuniones y demás. Entonces, normalmente, por haceros mi día a día como es, que tampoco sé si es muy interesante, pero bueno, yo os lo cuento, al final yo me levanto 7:30, más o menos, 7:30, 8. Intento trabajar en torno a 1 hora y media por la mañana temprano, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, depende un poco si me levanto más tirando a las 7 o más tirando a las 8. Luego desayuno antes de salir y después de desayunar, pues eso, en torno a las 9:30, 10 aproximadamente, suelo salir a entrenar casi todos los días. Pues ya os digo, esto puede cambiar un poco, pues ahora en verano que hace más calor, igual intento salir un poco antes, en invierno incluso a veces puedo salir más tarde, a las 11, y yo no entreno más de 2 horas, 2 horas y media con mucho al día, pero sí que es cierto que entreno, pues os diría prácticamente todos los días, intento dejar como mucho un día de descanso a la semana y mi día de descanso casi siempre hago gimnasio y carrera a pie o solo hago gimnasio, o sea, siempre hago algo, prácticamente no descanso nunca lo que es en cuanto a descanso total. Y después de entrenar, al final llego más o menos a la hora de comer y por la tarde trabajar. Vale, aquí también pregunta sobre el tema juerga y demás. No soy una persona que salga de fiesta, no me gusta la fiesta, así que no salgo de noche nunca, diría desde hace muchos años.
No bebo alcohol, así que tampoco es algo que me llame la atención. No he bebido nunca, que esto a mucha gente le sorprende. Entonces, no soy muy de noche, yo soy de día, a mí me gusta hacer deporte, mis vacaciones son de hacer deporte y normalmente mis grupos sociales son de hacer deporte. Entonces, esa es, como veis, también es una vida muy normalita. O sea, tampoco creo que tenga muchos cambios. ¿Qué sí es lo que me varía mucho la rutina? Que también nos pasa a muchos de vosotros y a muchos de mis deportistas, son los viajes. Al final sí que es cierto que con tanta competición se viaja mucho, yo viajo mucho y eso sí que me cambia un poco los horarios. Aún así, cuando me veis en competiciones como una Andorra Epic, como una Colina Triste, veis la parte de carrera, pero normalmente las carreras son por la mañana, por lo tanto yo tiendo a trabajar por las tardes, ya sea editando vídeos, si estamos subiendo un vídeo diario, por ejemplo, como ha sido Colina Triste, o estoy trabajando poniendo entrenamientos, si me toca, o sea, poner entrenamientos creo que pongo casi todos los días, o mirar al menos los entrenamientos de mis deportistas, los pongo todos los días, o sea, o los cambio o los miro. Entonces, cuando estoy en competición, pues por las tardes a mí me toca trabajar, ya está. Lo único bueno que eso, que al final lo puedes estar trabajando tumbado en el sillón, recuperando entre comillas, o si no, pues sentado y demás, o sea que no hay nada. Lo único que no tengo, pues esa parte de recuperación, de estar tranquilo, salvo que haya conseguido adelantar mucho trabajo, no te ha que tocar mucho. A veces también depende un poco los horarios de las carreras, normalmente son muy temprano, pero si son carreras que salen un poco más tarde por cualquier circunstancia, pues intento trabajar por la mañana. Entonces, ese sería un poco el día a día, y luego lo que es en cuanto a organización del año, lo que no tengo son unas vacaciones como tal, como pues muchos de los que estaréis escuchando, pero al final, si tenéis trabajos más convencionales, tenéis vuestros días de vacaciones, cuando tenéis, pues os vais 20 días y no sabéis nada del trabajo. Yo eso no lo tengo. Me gusta mi vida tal y como es, pero bueno, es más difícil desconectar porque todo es ciclismo, y siempre estás conectado al ordenador. Al final yo siempre digo que puedo viajar donde sea, puedo hacer las carreras que sea, pero siempre tengo el ordenador siempre se viene conmigo, haga lo que haga, a no ser como mucho que haga algún bikepacking, si no es muy largo, y si no, pues hace tiempo que me compré un ratón y un teclado que se conecta al móvil, entonces me puedo ir de bikepacking llevándome el teclado y el ratón. Lo puedo conectar en cualquier sitio y aunque sea una pantalla muy pequeña, como puede ser la de un iPhone, que no sé si tendrá pues 5 o 6 pulgadas, pues puedo trabajar o salvar un poco el trabajo desde ahí, ¿vale? Porque se puede abrir esto, mira, para los que teletrabajáis, pues que lo sepáis, se pueden conectar teclados, ratones y demás. Entonces abro la versión de escritorio en el móvil de cualquier buscador, incluso de Training Peaks, y puedo tanto poner entrenamientos como ver planificaciones, de todo prácticamente. Entonces lo uso como ordenador minúsculo, el móvil, cuando me voy por ahí de vacaciones o cuando hago algún bikepacking que no puedo llevarme el portátil encima. Así que con esto cerramos esta parte, y esta sería un poco el enlace, ¿no? El enlace hacia la parte profesional. Vamos a hacer un poco de valoración. ¿Por qué? Porque me preguntáis muchísimo, me preguntáis mucho sobre el tema de entrenamientos, Eduardo, si coges deportistas, si no coges deportistas, cómo es el tema de la plataforma Umbral, que esto me habéis preguntado muchísimo. Así que nada, vamos a verlo. Yo, como sabéis, os llevaré ya unos 8 o 9 años más o menos trabajando de entrenador. Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y enseguida pues empecé, no he tenido año de nini ni nada por el estilo, simplemente pues en cuanto terminé la universidad yo ya hice las prácticas con ciclismo y rendimiento, con Yago Alcalde, y ya me quedé ahí estuve trabajando tanto de biomecánico como entrenador, hasta que al cabo de los 3-4 años, si no recuerdo mal, pues ya me salí de la estructura de ciclismo y rendimiento, que por suerte a día de hoy, bueno, por suerte no, porque lo hemos querido así los dos, seguimos teniendo muy buena relación, sigo teniendo muy buena relación con ciclismo y rendimiento, y de hecho los que están en la plataforma Umbral tienen descuentos en ciclismo y rendimiento en la parte de biomecánica. Entonces, pues eso, simplemente pues es lo que llevo trabajando, ya me separé y me dediqué solo a la parte de entrenamiento. Dejé la parte de biomecánica porque vi que, aunque me gustaba, no era mi pasión, y yo creo que todos buscamos el intentar encontrar el trabajo que más nos apasione, ¿no? Y la parte de entrenamiento me gusta, y ahora veréis ahora os contaré por qué saqué a Umbral, porque va muy relacionado con esa parte de pasión y qué es lo que quiero también transmitir a la sociedad. Entonces, bueno, ese es un poco, ya sabéis, os cuento muy por encima. Al final, cuando entráis en mi web, hay diferentes tipos de planes. Está en plan static, plan basic, plan static y plan dynamic, y luego está la plataforma Umbral, ¿vale? Sería como las 4 cosas. Plan basic son planes cerrados, que bueno, los tengo ahí porque al final son planes hechos por mí, con un objetivo claro, pero son planes genéricos, ¿vale? Entonces tú te metes, lo puedes comprar, es la tienda de Training Peaks, muy fácil. No hago mucha promoción de ello, la verdad es que podría hacer más porque los planes considero que están bastante bien hechos, bastante bien estructurados, y si os cuadran creo que va muy bien. Y luego también tenemos el plan Static, que es uno de los planes que más me sorprende y que más me ha sorprendido en los últimos años, porque es un plan que funciona muy bien.
para muchos los que tengáis dudas, al final son planes personalizados, pero por bloques. ¿Vale? Es decir, imaginaos que queréis preparar una QH o queréis simplemente mejorar, ¿vale? Pues podéis coger un bloque de 8 semanas, un bloque de 12 semanas, un bloque de 16 semanas. Y están personalizados. A mí este plan me gusta mucho porque da mucha libertad al deportista. ¿Vale? Da mucha libertad al deportista, porque yo lo que me he dado cuenta con el tiempo, que seguro que muchos os sentís identificados con esto, es que aunque tengamos entrenador, no todo el mundo quiere tener entrenador, no todo el mundo puede tener entrenador, y al final tener un entrenador no es pagar a alguien y ya está. ¿Vale? Al final, cuando tú tienes un entrenador, tienes ciertos compromisos también, o sea, el de mantener informado a tu entrenador, el de cumplir, porque al final esa persona está haciendo un trabajo para que tú cumplas. ¿Qué pasa? Que todo esto genera cierta presión, y seguro que os sentís identificados, ¿no? Genera a veces cierta presión, ¿vale? En el propio deportista, en vosotros. Y es como que, ostras, claro, tengo que cumplir porque tengo a alguien detrás que me está mirando los entrenamientos, se me complica el día, muchos tenéis familia, trabajo, etcétera. O sea, nuestro día a día suele ser complejo a veces para encajar en entrenamiento. Entonces, claro, nos saltamos un entrenamiento, nos sentamos mal. Esto es uno de los discursos que yo suelo dar a los deportistas, es como, esto no lo hacemos para que sea un estrés extra, ¿vale? O sea, no nos podemos estresar con el tema del entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser como parte de nuestra vida, parte de nuestro hábito, que lo encajemos dentro de nuestra rutina, que nos sea relativamente fácil encajarlo dentro de nuestra rutina, porque al final entrenar lo que nos va a permitir es disfrutar más. Cuando nosotros estamos más fuertes, disfrutamos más del deporte o de cualquier cosa que hagamos. En el caso del ciclismo, si estamos más fuertes, podemos salir con más gente porque podemos salir con gente más nivel, podemos hacer rutas más largas, podemos hacer marchas y llegar en mejores condiciones para poder disfrutar el paisaje, para poder llegar mejor a meta sin llegar muertos. O sea, al final nos permite hacer también marchas más duras o carreras más duras. Para eso, para mí, sirve entrenar. No es tanto el hecho de buscar hacer el entrenamiento para buscar ganar una carrera, porque en la mayoría de casos, y muchos de los que estaréis escuchando esto, no es el objetivo, ni siquiera el mío, ¿vale? En muchos casos, es más disfrutar del ciclismo. Entonces, yo creo que es lo que tenéis que tratar de cambiar la mayoría de vosotros, especialmente cuando me dirijo al cicloturista. Yo sabéis que me he especializado mucho en cicloturistas, y cuando digo cicloturista, no solo es cicloturista de marchas, sino ciclista recreacional, ¿vale? Muchos de vosotros, muchos de los que cogéis planes, pues sois deportistas, ciclistas que hacéis pues las carreras de mountain bike típicas de un día y demás, pero que, por así decirlo, disputar no es vuestro principal objetivo. Vuestro objetivo es pues ir a la marcha que os gusta, poder completarla bien, poder llegar en buen nivel, bajar tiempos de un año a otro, ver qué conseguís mejorar. Muchos en otros casos ni siquiera competís y hacéis, pues hoy quiero hacer el PR del puerto de mi zona, o simplemente quiero salir con la grupeta y poder aguantarles bien sin tener que estar sufriendo, ¿no? Que a veces pasa mucho, que decís, ostras, es que al final llego al límite, no consigo seguirles, ¿no? Y lo que quiero es pues entrenar para poder mejorar en ese sentido. ¿Vale? Entonces este plan static a veces lo que permite es eso, tener una reunión inicial conmigo en este caso, ver cuáles son los objetivos que tenemos, cuál es la disponibilidad que tenemos, y en base a eso hacemos ese plan de 8, 12, 16 semanas y luego lo revisamos al final. De esta manera el deportista, digamos que tiene mucha flexibilidad a la hora de, oye, hoy no puedo entrenar, no pasa nada, me lo paso mañana, ¿vale? También aprende, o sea, la idea de estos de planes es que el deportista aprenda a autogestionarse un poco el entrenamiento, es decir, tú tienes tu guía, tú sabes que lo estás haciendo bien, pero no me importa si entrenas un lunes o te pasas el entrenamiento del lunes al martes o del jueves al viernes, ¿vale? Por resumirlo un poco. Y luego el plan Dynamic, que es de los que más me preguntáis, sabéis que hay una lista de espera, mucha gente en esa lista de espera, ¿vale? Ya lo siento, pero es el plan más personalizado, ¿vale? Es el plan que que entrenamos semana a semana, que hablamos por teléfono cuando sea necesario, siempre que nos encaje a los dos, que se hacen cambios a la planificación, es decir, lo que conocemos como un entrenador, ¿vale? Este plan tiene mucha demanda, pero está muy limitado por mi tiempo. Entonces, tengo pocos deportistas y cada vez voy reduciéndolos un poco porque, claro, va creciendo la demanda también de otros servicios, entonces hay que mantener un equilibrio. Si yo llevase muchísimos deportistas del plan Dynamic, el problema es que no daría abasto con el resto de servicios que tengo y aparte que no sería tan personalizado. ¿Vale? Al final yo lo que quiero con el plan Dynamic es que los deportistas que tenga los pueda llevar bien. Llevo con ellos, con muchos de ellos llevo ya 5, incluso 6 años, para que os hagáis una idea, y al final me permite conocer mucho al deportista, saber si tiene familia, si no, si tiene trabajo. Por eso hace como 1 año y medio aproximadamente que no cojo a ningún deportista en este plan de entrenamiento, ¿vale? Incluso en su momento me he planteado si directamente quitarlo de la web para que no lo vea ni siquiera la gente, ¿vale? Entonces
probablemente termine desapareciendo, entre comillas, o me quede solo, pues eso, más que desapareciendo, me quedaré con los deportistas que ya estoy y no cogeré a nadie más. Entonces, es una pena, pero es así. De momento no me he planteado coger otro entrenador que me eche una mano, que podría ser otra opción, que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Un entrenador al que le vaya pasando deportistas. De momento estoy yo solo. No sé si a nivel empresarial será lo mismo. Ahora os hablaré un poquito más de otros temas empresariales. Y al final del todo me han hecho una pregunta bastante personal, Luispi, y os la comentaré sobre el tema futuro que me gusta mucho, pero se la voy a dejar para el final del todo, para que así os quedéis, y porque creo que es una pregunta muy interesante. Entonces, bueno, ese es el plan Dynamic, ¿vale? Ese es lo que conocemos. De momento no tengo pensado abrir plazas. Y aquí llega un poco la parte de objetivo vital, que también los tendréis que plantear vosotros en algún momento. Yo creo que todos como personas hemos tenido dudas de qué queremos hacer con nuestra vida. Algunos pues ya estaréis más encarrilados, ya tendréis, yo qué sé, 40 y pico, 50 años, tendréis más encarrilada la vida, pero también hay gente más joven, por debajo de los 30, que muchas veces tendrán más dudas o tendrán más flexibilidad para cambiar. ¿Qué pasa? Vale, cuando yo hice los planes de entrenamiento y cuando yo me dedico a entrenar deportistas 1-1, como ese plan Dynamic que hemos dicho, el problema que tienen estos planes es que a mí me encanta, y una de las cosas por las que empecé en redes sociales, una de las cosas por las que empecé en YouTube, es porque me gusta ayudar a la gente y quiero que cuanta más gente pueda ayudar mejor. ¿Qué pasa? Con el plan de entrenamiento, siendo solo entrenador al uso, como conocemos, ¿qué capacidad tienes de ayudar? 30, 40, 50 personas, ponle que, bueno, que te estallas a trabajar y llevas a 100 personas, ¿vale? No es mi caso y nunca llegaré a tanto, pero al final estás muy limitado. Por eso creé la plataforma Umbral. Umbral para mí era la oportunidad del conocimiento que tengo de entrenamiento, poderlo volcar en un sitio que pudiese ayudar a más gente, ¿vale? Es decir, ya no depende 100% de mi tiempo, como puede ser un plan de entrenamiento, un plan Dynamic, como he dicho, sino que ya pongo el conocimiento en una plataforma y no pasan a 6.200, 6.500 o 6.000. O sea, para mí es la forma de llegar a más gente. Entonces, me encanta, ¿vale? O sea, para mí es uno de los objetivos vitales, es ayudar a cuanta más gente pueda mejor, y si en este caso con el mundo del ciclismo, es decir, que la gente aprenda el mundo del ciclismo. Como ya sabéis, siempre os lo he dicho, ha sido mi discurso también, es el intentar hacer las cosas complejas sencillas para que todo el mundo lo entienda, desde el que acaba de empezar en ciclismo hasta el que es un poco más experimentado. Probablemente no me dedique a la parte, mira que he estado en la parte de científica en la Universidad Europea, estuve como investigador con el grupo de David Barranco y todo el grupo de Cycling Health and Performance, pero al final me daba cuenta que la parte académica se quedaba muy en la parte académica, ¿vale? Es decir, no sale, por muchos estudios que tú publiques, la mayor gente, o sea, lo que es vosotros, la mayoría de los que estáis aquí, no os dedicáis a leer estudios. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es, vale, toda esa parte que hay en la parte científica, toda esa parte que hay en la experiencia, cómo conseguir transmitirla de manera sencilla, para que todos la entendamos, para que si tú quieres entrenar, no tienes presupuesto para tener un entrenador, pero puedas tener el acceso a una plataforma en la que tienes tanto entrenamientos como una parte de academia donde vas a tener cursos de todo, donde vas a aprender a autogestionarte un entrenamiento, incluso, ¿por qué no?, a planificártelo. Ahora estamos en un curso, bueno, depende cuando escuchéis esto, pero que te está enseñando a la gente a cómo crearse una planificación o cómo acompañar, aprender a entender también la planificación. Incluso aunque tengáis entrenador, os sirve, ¿sabes?, directamente para saber por qué estáis haciendo una cosa, por qué estáis haciendo otra, por qué tiene un orden, por qué tiene otro. A mí eso es lo que me gusta. Entonces, la plataforma Umbral para mí es un mix entre esa parte de planes de entrenamiento que tenéis, bueno, para los que no lo sepáis, pues a Umbral es una plataforma donde tenéis la opción de apuntaros a planes de entrenamiento en función de objetivos. Pues, por ejemplo, tenéis un plan de entrenamiento la QH, la Purito, la Perico, las Musaras, no sé, hay como 15, 20 planes de entrenamiento por objetivos que cada 3 semanas se van subiendo los entrenamientos. Si tú puedes apuntarte por frecuencia cardíaca, por vatios o en rodillo, ¿vale? Y se ajusta a tus zonas, se ajusta a tus umbrales, eso no hay ningún problema. Y luego lo combina con esa parte de academia donde aprendes a, vale, una vez que tengo este plan, que es un poco más genérico, que igual tiene entrenamientos martes, miércoles y jueves, yo ya sé de manera a ciencia cierta, por decirlo de alguna manera, yo ya sé qué cambios tengo que hacer si no puedo entrenar un día, qué cambios tengo que hacer si no tengo esa disponibilidad, cómo puedo adaptar una semana si tengo una competición que no viene dentro del plan, por ejemplo. Entonces, lo que tú tienes es una estructura de entrenamiento que te hace no tener que estar pensando mucho en si hoy tengo que salir, qué tengo que hacer, miro mi planning, vale, hoy tengo 2 por 10 minutos, pues me toca 2 por 10 minutos, pero a la vez te permite el hecho de si hoy no puedo entrenar, pues me lo muevo a mañana.
cosas así, ¿vale? Entonces es una forma muy sencilla de entrenar, una forma barata de tener conocimiento y de tener todo ordenado, porque por mucho que yo suba todo esto a YouTube, pues al final en YouTube se va quedando ahí en el repositorio, pero nunca vas a tener algo tan ordenado como puedes tenerlo en una academia, ¿no? Y aparte, bueno, pues esto lo combinas con la parte de comunidad, que es ese grupo de Telegram donde estamos todos. Pues a mí me encanta, ¿vale? Eso es porque ahí puedes preguntar, yo siempre que puedo respondo, a veces un poco antes, a veces un poco después, pero siempre respondo. Cualquier duda, cualquier fallo que haya en la plataforma, todo se comenta a través del grupo y es todo muy sencillo. Entonces aquí viene otro de mis objetivos vitales como persona, la parte que os decía de tratar de que el conocimiento llegue a cuantas más personas mejor. Y otra de, esto es algo más personal, pero sí que me encantaría poder tener algo que realmente salga lo suficientemente rentable como para tener a más gente trabajando, ¿vale? Para mí, esto muchos de vosotros pues probablemente tengáis vuestra plantilla de trabajo, seáis empresarios o lo que sea, poder dar trabajo a alguien y que el trabajo que tú has hecho previo permita darle suficiente rentabilidad como para que desde, entre comillas, de comer a otras familias, para mí me flipa, ¿vale? O sea, es algo que me encanta como persona, o sea, que ojalá pueda tener más gente trabajando conmigo, todos remando en una misma dirección, ¿vale? Ya no solo es el hecho de que, oye, eres autónomo y sí, das trabajo al gestor, ¿no? de turno, al videógrafo que viene de vez en cuando, sino tener más bien una estructura de trabajo. Y yo creo que la plataforma Umbral es para mí una de esas plataformas que ojalá cada vez tenga más apoyo y con esa rentabilidad pueda tener cada vez más gente. Ahora mismo tengo una chica que trabaja conmigo, más o menos, vamos a decirlo así, y para mí es un objetivo el poder dar trabajo a gente, el poder darles un buen trabajo, un buen sueldo, que tengan una buena flexibilidad horaria. Todo eso para mí es un sueño. Ya fuera de la parte deportiva, fuera de la parte de ciclista, me encantaría. Entonces también trabajo un poco para eso, ¿vale? Para que en algún momento pues poder tener los que sean, ¿sabes? No me pongo ni límites por arriba ni límites por abajo, pero poder tener gente trabajando conmigo que tengan una buena vida. Así que nada, ya sabéis, chicos, aquí ya me sincero un poco en esa parte. Y luego, más cosillas que acabamos por aquí. Me habéis hecho muchas preguntas sobre el tema de IA. Es una de las cosas que quiero incorporar también a la plataforma Umbral, especialmente pues para diseñar mejores planes, para solucionar dudas, ¿vale? Me gustaría. Creo que la IA está ahora muy de moda, pero a la vez creo que le va a costar llegar. ¿A qué me refiero? Sí que es cierto que los que sois más avispados y estáis ahí más puestos con el tema tecnológico, pues probablemente lo uséis pronto, ¿vale? Yo en su momento sí que intenté echar un poco ChatGPT. Bueno, poco a poco van a ir saliendo más herramientas, estoy seguro. Pero lo que veo es que hay mucha gente, ¿vale? Al final, especialmente de un rango de edad medio hacia arriba, donde va a costar que se implemente de manera sólida. ¿Por qué? Porque al final veo que mucha gente simplemente le cuesta utilizar Training Peaks, como le cuesta incluso utilizar un GPS, un potenciómetro, como para estar hablando ahora mismo de que se van a meter dentro de la IA. Por eso creo que tiene que ser un periodo, o sea, tiene que ser un cambio progresivo y que hagamos entre todos. Mucha gente me decía, si lo veis como un rival, ¿no? Pues creo que sí y no. O sea, si lo sabemos aprovechar, también los entrenadores, si saben las herramientas adecuadas, creo que puede ser un buen aliado. Creo que lo que van a desaparecer especialmente son los puntos medios, ¿vale? Es decir, esos, o sea, cuando los entrenadores a veces tenemos, pues, como habéis visto, ¿no? Diferentes planes, pues esos planes intermedios en el que el típico que tú eres entrenador y yo qué sé, pues cobras 50 euros y te pongo el entrenamiento cada 4 semanas o una vez al mes, ese tipo de servicio creo que va a desaparecer, porque al final dices, ostras, para que quiero que alguien me ponga un entrenamiento al mes, ¿sabes? Las 4 semanas y que luego no me haga ni caso, sí puedo tener una IA. Sin embargo, creo que los que son extremos en el sentido de dar un servicio más personalizado, creo que se va a mantener. Al final yo creo que, y me incluyo, hay un momento en el que sí que te apetece tener a alguien pendiente, ya que no sea una IA, sino el poder llamar a tu entrenador en un momento puntual, ya me ha salido mal la carrera, ¿por qué me ha salido mal? La analizamos juntos. Que sí, que habrá un momento que la IA tú le escribas o le hables y tal y te lo cuente, pero creo que la parte personal la vamos a seguir manteniendo. Yo creo que a todos nos gusta el contacto humano, aunque las nuevas generaciones al final lo tengan menos. Creo que hay la parte de servicios igual que sí siguen existiendo por muchas plataformas que haya de entrenamiento a nivel de entrenamiento personal, que te hagan tus rutinas de entrenamiento, digo de gimnasio, por ejemplo, en el mundo fitness.
siguen existiendo los entrenadores personales, siguen ganando mucho dinero los entrenadores personales, porque al final, pues muchas veces lo que necesitamos es alguien detrás que nos esté dando con el palo. Entonces, bueno, pues yo creo que esos puntos intermedios son los que van a desaparecer y luego a la vez van a surgir, yo creo, muchas herramientas para las personas que al final pues tenéis un poder adquisitivo más bajo por el motivo que sea, o simplemente que el entrenamiento no es vuestra prioridad, no vais a querer un entrenador y con una aplicación lo vais a hacer, ¿vale? Entonces, a Umbral también va un poco por esa línea, el tener un poco esas dos partes, una un poco más personalizada y otra un poquito más genérica y más barata que tenga acceso todo el mundo. Entonces, yo creo que va a ir por ahí la IA, ¿sabes? No creo que vaya a desaparecer el entrenador como tal, pero ni con esto ni con otras muchas cosas. Así que eso os puedo contar, tampoco puedo decir mucho más. Esto daría para hacer un podcast. De hecho, dejadme en los comentarios, todo lo que estoy hablando, hay muchas cosas que igual opináis diferente y seguro que es interesante hablarlo. Vale, a mí una pregunta que me han hecho del tema de Umbral es ¿por qué cambiar a Umbral si ya tengo entrenador online? Son dos conceptos diferentes que no tenéis que confundir, ¿vale? Para mí Umbral es una de dos. O estáis empezando y queréis probar con algo barato y os apetece aprender, ¿vale? Entonces Umbral está bien. O ya tenéis suficiente experiencia, pero no os apetece tener un entrenador, no os apetece pagar lo que cuesta un entrenador, o simplemente decís, es que yo ya sé más o menos organizarme, lo que necesito es un buen plan, un plan bien hecho, ¿vale? Entonces, ahí sí, si lo que queréis es tener la cercanía de tener un entrenador encima, como os he dicho antes y demás, entonces no te cambies, ¿vale? No te cambies, sigue con tu entrenador y ya está, ¿vale? O sea, son dos conceptos diferentes, entonces no tenéis que confundirlos. Si tú lo que quieres es la atención personal de un entrenador, no la vas a tener en Umbral, ¿vale? Sí que vas a tener obviamente el que yo te responda a preguntas cuando respondes, o sea, cuando preguntas en el grupo. Ya no solo a veces te respondo yo, sino que hay, o sea, eso sí que es una cosa que me flipa, tío. Y desde aquí no os digo nombres, pero chapó, o sea, hay muchos del grupo de Umbral que ya sabéis casi lo mismo que yo, por decirlo de alguna manera, que contestáis incluso a las preguntas que hacen otras personas. Me flipa, ¿no? La gente está aprendiendo mucho y eso es una de las cosas que más me gusta de la plataforma. Entonces, es lo que os digo, no confundáis una cosa con la otra. Umbral no es para tener un entrenador personalizado, ¿vale? O sea, ya os lo digo. Entonces, si estás contento con tu entrenador, sigue con él. Si quieres probar otra cosa o ya estás cansado de tener entrenador, pues entonces sí que puede ser una opción. Y cambiamos, vamos a otros pilares. Ya hemos visto la parte profesional, a falta de alguna pregunta que me habéis hecho antes. Vamos con el tema redes sociales. Tema complejo, ¿no? La importancia de las redes sociales, cómo supone una presión. O sea, ahora mismo estoy grabando esto es para redes sociales, esto es un podcast, va a estar también en formato de vídeo en YouTube. El tema de redes sociales es un tema complejo. Al final es una parte mucho de marca personal. Es que me gusta mucho que los chicos de Tengo un Plan, ¿no? Hacen mucho el tema de hincapié en la marca personal. Da muchas ventajas, pero también tiene muchos contras. Al final me hace mucha gracia, ¿no? Cuando estás en redes sociales estás muy expuesto a los comentarios. Es algo que tienes que aprender. Yo os puedo decir que antes no me gustaban las redes sociales y que he tenido que aprender con el tiempo. Un segundo, voy a ver un poco. He tenido que aprender con el tiempo a hacerme amigo, entre comillas, de las redes sociales, porque he visto que al final sí que ayudas a mucha gente, sí que llegas a mucha gente, sí que informas a mucha gente. Entonces, todos los comentarios a veces que te puedan hacer negativos o esos haters, ¿no? Que se conocen, pues no tienen mucho sentido cuando sabes que luego te llegan otros muchos comentarios que la verdad es que agradezco mucho. Entonces, tiene sus pros y sus contras, es como un trabajo, ¿vale? Esto es algo que tenéis que entender. A veces también mucha gente, ¿no? Que dice, bueno, pero te lo dan gratis o te invitan a las carreras. Al final se dedica mucho tiempo al tema de redes sociales y tienes que saber si quererlo. O sea, yo personalmente en muchos momentos, y yo creo que les ha pasado a toda la gente que es creadora de contenido, a veces dices, ¿hasta qué punto si quito todo ese tiempo que invierto en redes sociales y me quito todas las redes sociales, podría estar trabajando de lo mismo, pero con más tiempo? ¿Vale? Esto es una duda que yo he tenido muchas veces, pero como os he dicho antes, salir de redes sociales, salir de crear contenido, también saldría un poco del objetivo ese que os he dicho antes, más personal de mi vida, que es el de poder informar y el poder contar cosas y cosas útiles y que la gente aprenda. Entonces, para mí, por eso siempre he continuado a día de hoy, al menos, en redes sociales. Pero es algo complicado, ¿no? Tienes que saber comunicar, te tiene que gustar comunicar, tienes que tener algo que comunicar, o por lo menos así lo veo yo. Yo he estado mucho tiempo en guerra y sigo muchas veces en guerra con el tema de la creación de contenido, porque siento que además que el problema que tiene a veces la red social es una red social como Instagram, como TikTok y demás, es que absorben mucho tiempo sin estar dando una información o no estar invirtiendo ese tiempo de calidad, entre comillas. Es decir, yo cuando me pasé a YouTube, de Instagram a YouTube, es porque digo, ostras, Instagram se me
pasa muy rápido. En un reel de 30 segundos yo no puedo contar una información que me guste lo suficientemente completa como para que a mí me guste, por eso di el salto a YouTube. Y al final veo que en Instagram hay mucha parte de contenido de entretenimiento muy vacío. Entonces, esa es la lucha que tengo a veces, ¿no? Pero el problema que es que tienes que jugar un poco con las dos. O sea, al final, nos guste más o nos guste menos, las redes sociales están hechas para eso, para que tú te quedes ahí, para que tú lo veas, para que tú inviertas tiempo. Y también es una forma de llegar a más gente. Entonces, tienes que ir jugando entre el contenido de calidad que aporta, ¿vale? Que aporta información, que aporta conocimiento, y jugar con el contenido que también puede ser de calidad, pero que no aporta tanto, ¿vale? Si veis, cuando os medís, por ejemplo, en mi Instagram, vais a ver un poco esas dos. Desde, pues, hace no mucho, ¿no? Es un reel que se ha viralizado muchísimo, va por más de 800.000 visualizaciones, que es el de la cascajera de Colina Triste. El de la cascajera no, el de la contrarreloj, que voy bajando en una bajada y hay un chico que no me deja pasar a pesar de yo estar disputando. Y claro, es dentro de lo que hay, incluso ese reel al final simplemente ofrece un debate que como se puede ver en los comentarios hay pues muchos extremos, ¿no? Está simplemente os lo dejaré también abajo en la descripción por si lo queréis ver, pero básicamente hay mucha gente que dice le metes mucha presión, le estás faltando al respeto porque esa persona también está en competición. Hay otra gente que se va al otro extremo y dice yo lo hubiese intentado pasar. Bueno, es otra opción. Y gente que no, que es más neutra, que dice, oye, pues se lo estás pidiendo con todo el respeto del mundo y la persona te ha dejado pasar cuando ha podido. Entonces, me hace gracia porque, claro, en redes sociales, como es tan fácil comentar, se ve esa dicotomía de opiniones, ¿no? De enfrentamiento, y la gente súper segura, ¿no? Hay mucha gente que es que además no, yo le hubiese metido una rueda o sea, un palo en la rueda y que se hubiese caído. Como, no, hombre, no lo vamos a hacer así, ¿no? Otros que súper claro de que le estaba faltando el respeto, y otros súper claro que decían, lo has hecho muy bien, ¿no? Entonces, se ve como todas las opiniones, es un poco la mezcla de las redes sociales y es bonito, pero es como os digo, ese reel dentro de lo que cabe sí que puede aportar un poco de debate y puede ser incluso enriquecedor, ¿no? Si la gente comentase también con la idea de que fuese enriquecedora, pero la gente normalmente comenta simplemente con la idea de tratar de tener la razón y ya está. Y yo tengo la razón y listo. Entonces, bueno, pues hay de todo. Y luego, pues eso, como os decía, también hay reels que a veces subo y no tienen ningún tipo de contenido, que están hechos para llegar a más gente, pues sí, incluso en muchos casos para entretener. Es buscar un equilibrio, ya os digo. O sea, a mí me cuesta el solo subir reels de entretenimiento o que no tengan nada dentro. Es decir, me gusta cada cierto tiempo subir reels de contenido porque es lo que yo hago, es lo que me gusta, ¿no? Y al final también va dirigido a que luego pues esa persona que le haya gustado ese reel hablando del FTP se vaya a YouTube y pueda tener un vídeo hablando del FTP más completo, de dónde sale el FTP, de cómo se calcula, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las redes sociales tienen su cosilla. Tengo por aquí también más cosas, todo el trabajo detrás de redes sociales, ¿no? Es la parte que a veces no se ve. Yo he aprendido mucho tanto con Víctor Jurado en su día como con Bicilab, principalmente son los dos creadores de contenido con los que más tiempo he pasado y he visto el trabajo que había detrás, y al final flipas un poco, y es por eso, porque al final se convierte en un trabajo, ¿no? Dedicas muchas horas de hacer estos vídeos. Yo trato de subir un vídeo a la semana, muchas horas detrás de un vídeo. Pero bueno, mientras me siga motivando, me siga gustando, lo voy a seguir haciendo, ¿no? En el momento en que no, pues veréis que dejaré de subir contenido. Pero vamos, de momento me gusta, lo sigo haciendo. Es cierto que también creo que todo es una rueda, ¿no? Si no hubiese estado en redes sociales, si no estuviese en redes sociales tan presente, pues igual no llegaría a haber abierto Umbral y que tuviese de primeras, que fue una de las cosas que más me saturó, de más de 200, 300 personas inscritas, ¿no? Entonces, eso es gracias también a las redes sociales. Probablemente si no me conociese nadie, yo hubiese abierto Umbral y no se hubiese apuntado a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los beneficios que tiene, pero hay que hacer girar la rueda, hay que estar siempre en las redes sociales. Lo que sí que intentaré es cada vez buscar tener un contenido de más calidad, ¿vale? También toda la parte que gano en cuanto a dinero la idea es intentar poder reconvertirla, como os he dicho, reinvertirla en o gente que pueda trabajar conmigo y a las que poder dar ese trabajo que me gustaría tener, o también en gente, pues en videógrafos de más calidad para poder subir vídeos de más calidad, como pudisteis ver los de Andorra, ¿vale? Que también os lo dejaré aquí, tanto en mi canal como el de Marta. Subimos un par de documentales de la mitad de Andorra Epic y la segunda mitad de Andorra Epic, que creo que son muy chulos, entonces, y todos con videógrafo, entonces se nota, ¿vale? Se nota que tienen más calidad con respecto a uno que yo puedo hacer en primera persona, y va a ser uno de los objetivos del año que viene. Otra de las cosas que tengo por aquí apuntadas, el tema de trabajar con marcas, patrocinios, si merece o no la pena. Aquí hace no mucho escuché un podcast, ¿no?, que decían lo del tema del dinero caro, dinero barato.
Pues esto es un poco parecido. Al final, cuando empiezas a ser creador de contenido, empiezas a tener los primeros seguidores, te llegan a veces marcas y al principio haces un poco sí a todo, ¿no? Porque a todos nos hace ilusión que de repente nos den algo, lo que sea, ¿sabes? Te dan unas cubiertas, tía, pues qué bien, eso que me ahorro, ¿no? Luego, pues poco a poco es cierto que vas creciendo y vas dándote cuenta que, ostras, trabajas mucho para igual sacar un reel o sacar un vídeo patrocinado, por ejemplo. Y de hecho, aquí el podcast ha tenido patrocinadores. Hemos tenido a Sirocco, que ha sido el último patrocinador. Hemos tenido a Bicycle, ¿vale? Que ha sido también el último patrocinador. Claro, si al principio igual pues lo aceptas solo por material, ¿vale? Pero hay un momento en que ya te das cuenta de que, oye, estás trabajando, dedicando muchas horas. Las horas que dedicas a crear un vídeo no son gratis. Y luego que también llegas a mucha gente. Entonces empiezas a buscar un equilibrio y ver que ya no todo vale. Entonces, bueno, desde aquí apoyo máximo a todos los creadores de contenido que van empezando, también a los que son más grandes, y luego que todos cometemos errores en maneras puntuales de, ostras, yo he hecho algunas colaboraciones que a veces he dicho, igual no la tendría que haber hecho, ¿sabes? Porque no me ha aportado gran cosa, que al final por ahorrarme igual 50 euros estoy haciendo un reel que me ha llevado ya más tiempo en hacerlo. O pierdes credibilidad, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que lo bueno que también tiene las redes es que todo, aunque todo se mantiene, también todo se olvida. Entonces, bueno, las cagadas con el tiempo también se van diluyendo. Eso no hay ningún problema. Y a veces pues mola mucho trabajar con marcas, pero también tiene cierta responsabilidad trabajar con marcas. Entonces, yo como he sido autónomo, pues al final nunca he tenido un jefe como tal. Cuando estaba con Yago sí, pero bueno, era un jefe un poco diferente. Hacíamos muchas cosas juntos, casi más que como jefe. Y al final estar con marcas en muchas cosas es como tener un jefe, ¿no? Te dicen algunas directrices, hay cosas que no puedes hacer, cosas que puedes hacer, entonces no es oro todo lo que reluce, ¿no? A ti al final pues te dan cierto material y tienes que utilizarlo también. Entonces yo es cierto que ya cada vez he ido centrándome más en, especialmente las marcas que están conmigo en el día a día, pues desde cuidarlas más hasta que ya solo sean marcas que 100% utilizaría aunque no me patrocinasen. Es decir, todas las marcas a día de hoy que tengo, con las que estoy, que no son muchas, pero son material que yo utilizaría, que yo me compraría, independientemente de que me lo diesen o no. Así que desde aquí a toda la gente que empieza, pues que sepáis que eso también, pues yo creo que te hace tener mucha credibilidad como creador de contenido y en general como deportista. Y obviamente, igual, como he dicho antes, al final el poder tener más dinero cuando tienes una empresa más rentable, pues también te permite el no tener que hacer algunas colaboraciones que igual pues no estás tan seguro o que la haces a veces, pues que yo entiendo, ¿sabes? Que al final llega un creador de contenido igual un poco más pequeño o que no tienes un trabajo estable como tal, te llega una marca, igual te da X dinero y haces esa colaboración. Lo puedo entender perfectamente porque todos también necesitamos dinero para vivir. Entonces es entendible. Ahora ya, pues cada uno ya que luego vea más adelante, pues puedes valorar si has hecho bien, si has hecho mal, tal, pero bueno, es comprensible. Yo creo que al final es lógico. Y entramos ya, estamos terminando el podcast, no sé ni cuánto llevamos. Una horita hablando aquí. Joder, qué coñazo. Hablando, estar escuchándome hasta aquí. Si los que habéis llegado, oye, chapó. Espero que habéis sido muchos porque todavía quedan cosas interesantes. Pero vamos a hablar un poco también del tema de futuros proyectos, que está muy enlazado con el tema de marcas. A día de hoy, futuros proyectos grandes. Tenemos Campeonato del Mundo de Gravel. Este año, Maastricht. Iremos con el equipo al completo. Uno de los propios proyectos es el equipo, el intentar consolidarlo más de lo mismo. O sea, antes igual que hablaba que hablaba de marcas, pues el tener marcas que nos apoyen, que al final es uno también de los objetivos de hacer sostenibles estos proyectos, aunque lo hemos empezado como amigos, de momento no es una prioridad tener sponsors como tal, pero los que tengamos queremos que sean sponsors de calidad, que nos apoyen incluso para los viajes y demás. Realmente lo que buscamos también yo creo que los sponsors, cualquier creador de contenido, es que, o yo por lo menos lo busco así, no busco que el tema de redes sociales sea un trabajo de manera directa, es decir, no busco un rendimiento económico directo, aunque sí que es cierto que al final lo puedes encontrar, ¿vale? Hay mucha gente que crea contenido que al final vive de ello, obviamente, pero no busco un rendimiento directo, sino que lo que busco es que dentro de lo que cabe mi hobby, como todo está conectado, ¿no? Mi trabajo, mi hobby, mi afición, mis amigos, pues todo sea lo más sostenible. Entonces, que el rendimiento de mi trabajo me sirva para mí, para vivir, para contratar a esas personas que os he dicho, para comprarme una casa y me tengo que comprar una casa, un coche, lo que sea, es decir, lo que es vida de persona normal y corriente, y que dentro de lo que cabe mi hobby, que es el ciclismo, me cueste lo menos posible. Yo os diría que hasta este año 2025
siempre me he gastado más dinero del que he ganado en el tema del ciclismo, desde material, desde carreras, porque al final decir, oye, me invita a algunas carreras, sí, claro, te invita a muchas carreras, pero te tienes que seguir pagando alojamiento, te tienes que seguir pagando gasolina, dependiendo de las carreras, etcétera. Entonces gastas muchísimo dinero. Y yo creo que este es el primer año que he aprovechado como los patrocinios del podcast y de otras marcas para usar todo ese presupuesto, lo uso para gastármelo solo en la parte de bicicleta, solo en la parte de viajes enfocadas a carreras. ¿Y qué pasa? Que todo ese dinero que invierto ahí me permite generar más contenido, ese contenido me permite que me siga más gente y eso hace que al final pues más gente contrate mis servicios, gano más dinero, etcétera, etcétera. Esa es un poco también la rueda, ¿vale? Entonces, con el tema del equipo pues es un poco parecido. Al final es intentar encontrar patrocinadores de calidad que nos apoyen y poder ir creciendo el proyecto de Undefined, que al final la idea es que, oye, los 5 o 6 que seamos, 4, 5 o 6 que seamos, pues cada vez al menos nuestro hobby nos cueste menos, que las carreras pues nos empiecen a ver como un atractivo a la hora de retransmitir o de comunicar esas carreras y por lo tanto poder hacer cosas con ellos, que nos inviten. Es un poco también el objetivo es intentar gastarnos el menor dinero posible en nuestro hobby, ¿vale? Y no solo eso, sino al final también que sirvamos como escaparate para algunas marcas y eso es final es un win-win, ¿vale? Que todos salgamos ganando. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos. Dentro también estoy con otro de los siguientes proyectos que yo creo que es el más tocho del año que viene, que igual también estamos en búsqueda de patrocinios para hacerlo lo más sostenible posible, que haré un vídeo incluso de todo el dinero que nos hemos gastado. Si nos dan dinero marcas os lo diré también. O sea, este sí que es el proyecto, que es el proyecto Cape Epic. ¿Vale? Cape Epic lo voy a hacer con Cristóbal de One Take Podcast. Ya sabéis que además vamos a hacer algunos podcasts juntos en su podcast, que os animo a seguirle, porque bueno, sube contenido también de ciclismo y un poco de todo, pero muy entretenido. Así que con él es con el que voy a hacer Cape Epic y ya os adelanto, al final creo que han sido, si no recuerdo mal, como 7.000 euros entre los dos, ¿vale? Lo que ha sido solo inscripción, es decir, de primeras ya hemos palmado 3.500 euros cada uno de inscripción, que como os digo, intentaremos poco a poco recuperar. Yo creo que no sé si vamos a ser capaces de recuperarlo todo, porque al final todavía faltan vuelos y faltan alojamiento. Pero bueno, al final es un poco la idea, es un sueño que también tenía yo por ahí, el de hacer Cape Epic, y era un buen momento. A día de hoy no tengo cargas económicas más allá del alquiler, entonces yo creo que era un momento de gastarse el dinero y poder ir. Así que nada, nos vamos los dos juntos, es uno de los grandes proyectos del año que viene. Otro que ese será con Undefined, buscaremos también sacar, que es el de tratar de ir a Unbound, ¿vale? Unbound Gravel en Estados Unidos, en Kansas, si no recuerdo mal. Es una de las carreras de referencia a día de hoy. Por un lado me llama la atención porque es un tipo tracker, es decir, es como un sitio de gravel que hay que ir. Por otro lado me da a veces un poco pereza porque no hay nada allí, ¿vale? Tenemos Sea Otter, California, que me encantaría porque al lado de Sea Otter, California, pues puedes además aprovechar, quedarte 5, 6, 10 días más y hacer algo de vacaciones por allí, porque está el Yosemite, está el Parque de las Secuoyas, es decir, tienes más cosas, pero donde es Unbound no tienes nada, es decir, prácticamente vas a ir a correr y ya, es el desierto. Pero bueno, creo que es una de las carreras con más nivel a nivel internacional y yo creo que habrá que ir. Y una de las cosas sí que descarto un poco del año que viene como proyecto es el tema del Mundial. El año que viene, si no lo cambian, es en Australia, igual demasiado lejos, y si ya tengo esos dos proyectos de Cape y Unbound, que ya os digo casi seguro que al final obviamente voy a tener que poner dinero en mi bolsillo, pues ya es suficiente gasto, ¿vale? No tengo... En principio el año que viene descartaríamos Mundial de Gravel. Pero bueno, si tenemos Mundial este año, Cape Epic y Unbound, yo creo que ya son 3 pedazos de proyectos que ya os iré comunicando también qué marcas apoyan cada proyecto, porque ahí estamos ahí en negociaciones con muchas de ellas y nada, sería la leche, la verdad. Y luego, obviamente, a nivel profesional, una de las cosas que más me quiero enfocar de aquí, especialmente a noviembre, ya empezaré también en septiembre y demás, es a mejorar mucho la plataforma Umbral. Quiero darle un gran cambio, estoy trabajando para ello y aunque me estoy moviendo mucho ahora por viajes, carreras y demás y a veces me cuesta focalizar un poco, pues sí que quiero que sea una gran mejora. Listo, dejamos esto por aquí, vamos a meternos con el tema de preguntas, que me habéis hecho unas cuantas, he intentado agruparlas todas un poco y que no sean muchas, o sea, coger las más importantes, aparte de las que ya os he ido respondiendo. Y bueno, empezamos con temas de bicis. Bici aero o escaladora en carretera, me habéis puesto una de las preguntas, ¿no? Un clásico. Como ya habéis visto, casi todos los profesionales y todos los equipos profesionales están tirando a esas bicicletas que son aero, pero un poquito más optimizadas también para escalar. En mi caso, Canino Road, la que lleva el Movistar también, la que lleva también el Pacing de Van der Poel.
para mí son bicicletas top, ¿vale? Es decir, yo iría a una bicicleta aerodinámica casi seguro, a no ser que vayáis a una bicicleta de gama media-baja, ¿vale? Esto es una cosa que hablé con los de Canyon en su momento. Sí que es cierto que la diferencia de peso va incrementándose más entre la escaladora y la aerodinámica en cuanto el presupuesto va bajando. Es decir, una bicicleta de 1.500 euros, pues hay más diferencia entre la escaladora y la aerodinámica que una bicicleta de 12.000. Si te vas a ir a tope de gama, me iría o gama media alta o gama alta, me iría 100% a bicicletas aerodinámicas. Si te vas a ir a gamas muy bajas o gamas medias bajas, miraría un poco pesos, vería a ver qué te compensa y demás, porque al final, si hay 1 kilo de diferencia, pues obviamente sí que cogería la escaladora, dependiendo de la marca, y luego también una parte estética, ¿vale? Para mí las bicicletas que están sacando ahora un poco más híbridas, desde la propia Tarmac en su momento, la Air-Road que hemos dicho, la Cervelo me parece excesivamente aerodinámica, no me gusta tanto, porque me gusta en este punto medio, ¿vale? Pero luego tenemos la Trek Madone, si no recuerdo mal, y otras marcas, ¿vale? Todas están sacando al final híbridos. Gian tiene la Gian tenía la TCR, si no recuerdo mal, y tiene la Propel, y la Propel, como habéis visto, también han perfilado mucho las líneas, ya no se nota tan aerodinámica, ya no es tan trasto. Entonces, todas estas marcas yo me iría hacia una bicicleta aero. Luego, otra cosa, para invertir en una bicicleta de carretera, potenciómetro, en este caso más específica Favero, pero bueno, potenciómetro o ruedas de perfil. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Y también depende mucho de tus objetivos. Si lo que quieres es más una parte estética, e incluso te diría que probablemente de rendimiento, me iría más a unas ruedas de perfil. Pero claro, si lo que quieres es empezar a entrenar bien, empezar a conocer más el mundo de los vatios, saber regularte mejor y demás, pues me metería en un potenciómetro 100%, ¿vale? Es los Favero, yo soy muy fan de los Favero porque nos permiten la flexibilidad y si cambiamos de bici, poder cambiarlo de bicicleta, si nos vamos de viaje y queremos alquilar bici, llevarnos los pedales, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, yo me iría más para un potenciómetro, ya caerán las ruedas en un futuro. Luego, más cosas. También te os digo, si no cambiáis las ruedas, poned unas cubiertas en condiciones, ¿vale? Si ponéis unas cubiertas que rueden bien, yo creo que ya tenéis mucho ganado. Luego, limitaciones de usar gravel para carretera y gravel, ¿vale? Yo, como sabéis, hace 2 años tenía mi Cannondale, la Super 6 Evo Gravel, y yo la llevaba tanto en carretera como en gravel. Y de hecho, ahora mismo, según estáis escuchando este podcast, ya voy a recoger del taller la Air-Road, pero esta semana pasada he estado utilizando mi bicicleta de gravel como bicicleta de carretera. Para mí es una buena combinación, especialmente para todos los que viváis en casas que o no tenéis trastero o son casas un poco más pequeñas, no tenéis espacio. Es decir, como método de optimización del espacio me parece perfecto. Y si te vas de vacaciones, el poder irte de vacaciones y llevarte una sola bicicleta con 2 pares de ruedas, a mí me encanta. O sea, me encanta. O sea, yo sería una opción que cogería. Eso sí, para mí la limitación más grande es el desarrollo. Me iría a desarrollos de doble plato. Casi siempre, ¿vale? Y a mí me gusta mucho el RAM, por el que un desarrollo de un 35 de plato pequeño, un 48 de plato grande y atrás le metes un 10-36, por ejemplo, tienes de todo. O sea, tienes para hacer carretera, para ir con el 48-10 no te vas a quedar sin desarrollo nunca, y con el 35-36 tampoco te vas a quedar sin desarrollo nunca subiendo prácticamente. Entonces, yo creo que lo veo una buena combinación. Y luego, si no, pues tenéis, yo cuando tenía Cannondale en su momento, en la rueda de carretera tenía un 10-33 y en la rueda de gravel tenía un 10-36. Entonces, con eso no me hacía falta todavía cambiar de cadena ni nada por el estilo y podía ir combinando las dos. Yo lo veo como una buena opción y si os fijáis, las bicicletas de endurance, ¿vale? Estas bicicletas más enfocadas al cicloturismo cada vez tienen pasos de rueda más anchos. O sea, es que te vas a una Endurace de Canyon, por ejemplo, y creo que ya tiene casi paso de 40. Entonces, al final, depende de si haces mucho gravel o haces mucho carretera, igual te conviene una bicicleta de estas características y luego cuando quieras hacer gravel tienes unas ruedas de gravel de 40, que es lo mínimo un poco que yo os recomendaría si vais a hacer gravel. Pero si vas a hacer un gravel light, incluso con una de 38 os podría valer para hacer pistas y demás. Ahora, si vas a hacer muchísimo gravel, pues entonces ya sí que te interesa tener una bicicleta propiamente de gravel y poner unas ruedas de carretera, porque entonces ya le vas a poder meter igual un ancho de neumático de 45 o incluso 50. Eso os puedo decir en cuanto al tema de material. Cosas también que me habéis preguntado ahora, más enfocadas al entrenamiento. Y luego ya vamos con las preguntas un poquito más genéricas. ¿Qué tipo de entrenamiento? Me habéis preguntado muchísimo por gimnasio, ¿vale? Ya sabes, el último podcast que lo hice con escaño, la pena fue que fallaron los micros, ya os pido perdón, o sea, fue una puñeta porque era un podcast espectacular y se escucha fatal, lo tengo que reconocer, o sea, falló el micro este que tenéis aquí, nos veíais en el vídeo que lo teníamos, pero bueno, simplemente no se grabó, etcétera, un pequeño problema, entonces se escucha fatal, pero ahí hablamos un poco de esa ganancia de peso y es una de las cosas que más os llama la atención, ¿no? Entonces, os voy a leer las 3 preguntas que son prácticamente similares. Una es, ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza harías para mover más vatios?
cómo se mejora el vatio kilo, rutina para subir de peso en gimnasio y cómo es la experiencia de ganar kilos y rendir más. Entonces las mezclo en todo. Bueno, la pregunta que me habéis hecho de cómo se mejora el vatio kilo es muy fácil. O subes el vatio o bajas el kilo. Ya está, no tiene mayor historia. Entonces, bueno, pues si te sobran kilos, pues igual es más fácil que pierdas peso. Si no te sobran muchos kilos, pues lo que tendrás que hacer es entrenar un poquito más y mejor para mejorar esos vatios. En cuanto al resto, no hay una estructura. O sea, lo que sí que veo muchas veces, chicos, cuando hacéis preguntas, que como que buscáis el santo grial, buscáis la solución exacta. Esto no funciona así. Cada persona es un mundo, cada persona reacciona de una manera diferente al tipo de entrenamiento. Entonces, no hay el hecho de que no, es que con estos entrenamientos ya mejoras todo. No, a ver, sí que es cierto que hay ejercicios que son bastante básicos para cualquier ciclista o incluso para cualquier deportista de resistencia como pues un corredor, y al final dices, oye, si vas al gimnasio, pues ¿cuál no pueden faltar en tu rutina? Pues probablemente sentadilla, 2 piernas no pueda faltar, hip thrust, que es elevación de cadera, tampoco pueda faltar, sentadilla, una pierna tampoco pueda faltar. Con esos 3 ya tendríamos un trabajo de piernas bastante grande, y luego a mí me gusta mucho trabajar a nivel compensatorio, tren superior, desde tirones y empujes. Que tirones y empujes básicamente es cuando tú tiras, lo puedes hacer en un plano horizontal, lo puedes hacer en un plano más vertical. Entonces, bueno, desde dominadas, remos, ¿vale? Y luego pues empujes, como puede ser flexiones o puede ser press, ¿vale? Algún press y tal. Con que tengáis esa combinación lo podéis hacer. Muchas preguntas de estas que me hacéis, es por eso que os decía que creé a Umbral, es que lo tenemos solucionado ahí, ¿vale? Ahí es donde os hablo mucho y os respondo muchas de estas preguntas, como una que me habéis puesto aquí. Antes de esta voy a resolver la de ¿qué tal es eso la experiencia de ganar kilos y rendir más? Se nota mucho, especialmente en tu día a día. Al final, yo no solo enfoco en el entrenamiento de ciclismo, ni siquiera con mis deportistas, como que sea algo específico solo de bici, sino que lo que me gusta es que mis deportistas mejoren su calidad de vida en general. Es decir, que cada vez sean personas que van a tener una mejor calidad de vida en un futuro y que su calidad de vida se extienda lo más posible. Entonces, para mí es una de las claves de haber cogido más peso, es que en mi día a día me veo mucho mejor, haciendo todo el resto de actividades que no son ciclismo me veo mucho mejor, incluso para ir a por la compra, para coger peso, etcétera, te ves mucho mejor. Y luego en el propio ciclismo sí que se nota que al final, si muchos de los que me escucháis, algunos pues pesaréis muy poco, notáis que os cuesta mucho en el llano, pues yo lo que he notado es una mejora muy grande, especialmente en tramos llanos, una mejora muy grande en subidas con poca pendiente. Sí que me puedo ver un poco más lastrado igual en subidas de por encima del 8%, pero al final también he mejorado vatios, por lo tanto la diferencia pues no ha sido muy grande. Entonces, claro, de repente te ves como un ciclista mucho más completo. Antes igual tenía un perfil mucho más escalador y ahora me desenvuelvo mejor en todo el tipo de carreras, y especialmente para mountain bike y gravel, que la parte del tren superior también tiene mucha importancia a nivel de resistencia, pues me lo noto, ¿vale? Se nota muchísimo. Así que yo recomiendo que perdáis el peso que tengáis que perder, pues de la mano de un profesional, como en mi caso fue con Daniel Escaño, que perdáis ese peso que no necesitáis. Es decir, perdemos el peso de poca calidad, esa parte de grasa, esos 2-3 kilos que a muchos de vosotros puede que os sobren. Eso hay que intentar perderlo, pero que si estáis ya ya no tenéis esa capacidad de esa pérdida de peso, pues sí que os enfoquéis en que podéis ganar peso, pero que sea músculo, ¿vale? Que trabajéis el gimnasio un mínimo de 2 días a la semana durante todo el año, ¿vale? Quitando ese día, esa semana previa a la competición, ¿no? Pero durante todo el año intentar mantenerlo. Yo estoy intentando mantener entre 2 y 3 días incluso, y lo hago en casa, lo hago con una mancuerna, porque a veces por el día a día no me da tiempo a más, solo tengo 25 minutos para poder hacer algo de fuerza, 30 minutos, lo hago en casa, que me es más fácil, y luego intento ir un día de la semana, de esos 2-3 días, sí que intento ir al gimnasio para coger un poquito más de peso. Tenéis que cuadrarlo también vosotros. Tener el gimnasio cerca de casa, tener el gimnasio cerca del trabajo, puede ser una ventaja bastante grande. Vale, otra de las cosas que me ponen aquí, ¿cómo se puede analizar y hacer un pacing de una marcha? Esta la he puesto no porque la vaya a responder, sino porque realmente es una de las cosas que no es tan fácil de responder y requiere de mucha más información. Entonces, en los cursos de Umbral es donde hago hincapié en todo esto. Vemos ejemplos prácticos de cómo planificar una marcha, de cómo analizar un entrenamiento, cómo analizar una marcha, de cómo se puede mejorar. Entonces no lo voy a resolver, pero bueno, lo tenéis ahí. Y luego, que si estáis en la newsletter, en breve también mandaré un pequeño regalo, que también lo dejo en la descripción, para todos los que queráis probar un poco la plataforma. Vale, esto también me preparáis mucho, está muy enfocado a la parte del Dynamic. ¿Hay posibilidad de preparar la QH contigo y Nutri con Escaño? Como os he dicho, plan Dynamic, ya a día de hoy no estoy cogiendo a nadie, nunca se sabe en un futuro, pero llevo mucho tiempo sin coger gente. Pero sí que es cierto que la plataforma, pues tenéis el plan de la quebrantahuesos, mucha gente ha conseguido sus objetivos con ese plan de la quebrantahuesos, sino un plan static
también personalizado 16 semanas previos a quebrantahuesos puede ser una buena solución, así que sí que se podría hacer ese tipo de combinación y obviamente con escaño pues tendréis que hablar vosotros que el seguro que tiene opción, por ahí tiene hueco. Me ponéis por aquí también, ¿cuántos ciclistas llevas en total? A ver, aquí va a depender, es lo que os decía antes, depende un poco del momento de la vida, ¿no? En su momento llegué a tener hasta un máximo de 40 deportistas cuando solo era entrenador, ¿vale? Entonces os pueden parecer muchos, pero 40 deportistas, si tu único trabajo es ser entrenador, pues no son tantos, ¿vale? Pero es cierto que si luego lo empiezas a combinar con otras cosas, como empezó a entrar las redes sociales, como empezó a entrar la plataforma Umbral, con otro tipo de planes de entrenamiento, pues ya no me era posible, entonces fui reduciendo deportistas, ¿vale? Luego hay gente y entrenadores que igual llevan a 70, 80 deportistas, pues depende a veces un poco de los servicios que tengas. Si solo tienes que poner entrenamientos una vez a la semana, o sea, una vez al mes, pues obviamente puedes llevar más gente que si tienes que poner entrenamientos una vez a la semana. Entonces, simplemente pues depende un poco de la combinación de cada entrenador. Aquí cada uno que valore. Yo a día de hoy llevo menos, ¿vale? Luego, podría establecer una clasificación de vatio kilo de globero, persona que entrena y pro. Aquí ya Kogan lo hizo en su momento, pero yo diría que una de las barreras para mí es el 4 vatio kilo. 4 vatio kilo por encima puedes considerar que tienes un buen nivel. Por encima de 5 vatio kilo ya estás para jugar a ser ciclista. Digo, a jugar a ser ciclista en carrera, incluso en marcha, si estás por encima de 5 vatio kilo. Y luego, de 3 vatio kilo a 4 vatio kilo, puedes estar siendo un cicloturista nivel medio, medio-bajo, ¿vale? Si estás muy cerca de 3 vatio kilo o por debajo de 3 vatio kilo, te va a costar. O sea, vas a ser... Hay mucha gente, ¿vale? En ese rango. O sea, esto no es algo despectivo ni nada por el estilo. Cada uno tiene el nivel que tiene, cada uno tiene las posibilidades que tiene, ya sea genéticas o de tiempo. Entonces, pero estar por debajo de 3 vatio kilo sí que es un nivel, pues, bajito. Y bueno, vas a hacer pues tiempos un poquito más, vas a ir un poco más tranquilo cuando vas a las marchas y estar en carrera vas a estar pues tirando hacia atrás, ¿vale? En mitad de tabla para atrás. Pero si ya consigues pasar de los 3 vatio kilo, de los 3,5, acercarte a 4, cada vez vas a ver que estás un pelín más adelante en las carreras y por encima de 4 vatio kilo ya probablemente, pues depende del tipo de carrera, depende del nivel, depende de la marcha, pues ya vas a estar jugando de mitad de tabla seguro en adelante 100%, y si estás por encima de 5, como te he dicho, o sea, ya estás para jugar mucho a ser ciclista e incluso disputar carreras dependiendo un poco de cuáles sean. ¿Sigues algún plan de entrenamiento tuyo o de otro entrenador? Esto también salió en otro podcast que hice con los chicos de 512. A día de hoy no. En su momento sí que tenía entrenador, pero a día de hoy simplemente me dedico a salir mucho en bici. Como os he dicho, salgo todos los días, 2 horas, 2 horas y media. Casi siempre salgo en grupeta, casi siempre salgo acompañado. Entonces, a día de hoy no sigo ningún entrenamiento. El contra principal es que lo noto mucho en carrera. Antes hablábamos de colina triste. Ahí cuando empiezas para hacer una marcha cicloturista, como yo las hago, como este año hice QH con lo de la banderita de menos 6 horas y demás, con el nivel que tengo la suerte de que, bueno, a día de hoy todavía soy joven, la genética que tengo es buena y hago muchas horas, entonces me da para hacer esos tiempos sin hacer entrenamientos específicos. Si tu nivel o tu predisposición genética o has empezado más tarde a entrenar y demás, pues el poder entrenar te va a hacer que subas mucho nivel. Y como siempre digo, si tienes, esto es una de las cosas que no sabemos, pero si tuviese un clon mío que entrenase, probablemente andaría muchísimo más, ¿vale? Pero bueno, no es mi prioridad ahora mismo el tener un rendimiento mucho más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo noto. En carreras como la del otro día, donde ya empiezas a jugar con los pros, donde empiezas a jugar con gente con nivel, donde empiezas a jugar con gente que realmente entrena para rendir, claro, ahí te ves tus carencias, ¿vale? Ahí ves mucho las carencias donde dices, ostras, como noto que no hago series cortas porque me sacan de punto al principio de cada puerto, como noto que igual no hago entrenamientos en fatiga porque cuando llega la segunda parte de la etapa pues noto esa fatiga. Bueno, esas son las cosas que luego si entrenase pues probablemente mejoraría. Pero bueno, a día de hoy no lo sigo. Vamos terminando, últimas dos. Vale, ¿qué recomiendas para entrenar con vatios? Ya no cuesta, típica duda, ¿vale? Realmente es adaptaros a la zona en la que tengáis. Normalmente yo soy más partidario de si se puede y tenemos la opción hacer las series en subida, pero no siempre tenemos una subida, ¿sabes? Al final yo pongo a gente que vive aquí en Madrid o que pueda vivir en Castilla-Mancha, pongo un entrenamiento, una serie de 20 minutos, pues igual te va a tocar hacerla en llano, o la mitad en llano, la mitad en subida. En teoría, si nos centrásemos en la teoría, deberíamos poder mover los mismos vatios en llano que en subida. ¿Qué pasa en llano? Cuando son muchos vatios cogemos mucha velocidad, también es más peligroso. En llano a veces es difícil encontrar un sitio con una recta que sea exacta, que no tenga una rotonda, que no tenga una curva, entonces suele ser un poquito más complicado, y luego que la fuerza de la gravedad nos ayuda cuando subimos, lo que hace que
esos vatios sea más fácil sacar en subida que en llano. Pero también me gusta mucho que mis deportistas combinen, porque no en todas las carreras, no en todas las marchas vamos a tener que meter intensidad solo en subida, también va a tener que ser en llano. Entonces, bueno. Y aquí Luispi, mi buen amigo Luispi, que además taller de confianza aquí en Madrid, ¿vale? En Bike Clinic, lo tenéis en Pozuelo, me preguntaba, ¿no? Después de un año exitoso en lo deportivo y lo empresarial, el año que viene, ¿qué? ¿No? Pregunta que podría hacerla muy superficial o muy profunda, depende. A ver, yo no sé si es exitoso o no a nivel deportivo y a nivel empresarial, porque yo he ido creciendo en todos los ámbitos, yo creo, desde el principio, o sea, desde que nací, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que la plataforma Umbral para mí ha sido como ese MVP, que le llaman, ¿no? Ese producto mínimo viable, donde yo he visto que la gente le gusta, que la gente lo ha aceptado muy bien. En general los comentarios siempre han sido bastante buenos. Y para mí fue como una primera parte de decir, vale, esto funciona, esto a la gente le gusta, esto la gente lo recibe bien, ahora vamos a ver cuál va a ser el siguiente nivel, ¿no? Entonces a nivel empresarial no me pongo límites en ese sentido, porque quiero crecer mucho más, quiero llegar a mucha más gente, quiero que cada vez todo lo que hago sea muchísimo mejor. Soy bastante perfeccionista en muchos aspectos, aunque he ido controlándolo un poco para no morir por el perfeccionismo, ¿no? Por, ¿cómo se dice? La parálisis por análisis. He tenido que bajar un poco los niveles a veces de perfeccionismo para poder hacerlo así, pero en ese sentido, o sea, yo quiero crecer mucho más. O sea, a día de hoy estoy mucho más motivado en la parte de trabajo y de llegar a mucha más gente que incluso en la parte deportiva, ¿no? Porque en lo deportivo al final yo sigo pasándolo bien, y todo lo que hago realmente es por pasarlo bien. Es decir, a nivel de rendimiento no tengo aspiraciones de rendimiento, simplemente seguir entrenando, seguir disfrutando las carreras, y podría más. Sí que en muchos momentos tengo dudas existenciales si realmente me gusta seguir con el ciclismo o quiero cambiar. Me gustan todos los deportes, he sido multideportista toda mi vida, y a veces digo, oye, pues me gustaría hacer algo de trail, me encanta el trail, todo el tema de deportes de resistencia me gusta. Y bueno, el tema Ironman, ¿no? Me preguntaban por ahí, que antes me lo ha saltado, si me veía alguna vez haciendo un Ironman. Y sí, o sea, me encantaría, ¿no? En algún momento hacer un Ironman, ¿no? Es como esa distancia que todo el mundo quiere hacer, a veces un poco sobrevalorada, y mucha gente a veces infravalora el nivel que hay que tener para hacerlo. Pero sí, me gustaría hacer, por ejemplo, algún Ironman alguna vez. Nunca sé en qué momento dar el salto y decir, oye, me centro menos en la bici, me centro en otras cosas a nivel deportivo. También es cierto que el deporte para mí es básico, creo que es lo que también trato de transmitir en redes sociales y demás, y trata de moverte cada día. Yo creo que el cuerpo está hecho para moverse, el cuerpo está hecho para hacer deporte. En esta sociedad nos hemos centrado mucho en solo trabajar y hemos dejado muy de lado esa parte de mover el cuerpo, así que desde aquí invitaros a que todo lo que podáis moveros, os mováis, todo lo que podáis hacer ejercicio, hagáis ejercicio, que sea parte de vuestra rutina, que sea parte de vuestro hábito, independientemente de que estéis en casa o de que estéis de viaje, de vacaciones. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio, así que ese es un poco mi lema, por decirlo de alguna manera, y lo que trataré de seguir haciendo desde aquí hasta el resto de mi vida, es seguir haciendo deporte y ejercicio. Así que eso es todo. No sé si seguirá siendo exitoso o no, si es exitoso o no, bueno, pero hay muchos proyectos, al menos el año que viene, al menos me motiva con el tema de Cape Epic y Unbound, que yo creo que es lo más importante, seguir manteniendo motivación, hacer cosas y proyectos diferentes. Y hasta aquí, chicos, o sea, le chapa casi 1 hora y media charlando con vosotros, pero tenía muchas ganas de hacer este episodio, de hacerlo yo solo, de charlar un poco y dejarme en los comentarios, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Opiniones diferentes que tengáis, pues desde la IA, desde Umbral, si lo habéis probado o no, desde el tema de competiciones que os gusten, carreras que os gusten, que me dejéis por ahí, porque a veces yo no conozco todas y hay un montón en España, especialmente, y también en Sudamérica. Y bueno, uno de los objetivos también es intentar viajar fuera de España un poquito más. Y hasta aquí, esta hora y media charlando con vosotros, último podcast antes de coger unas vacaciones ahora en verano y no tener la presión de tener que subir podcast, aunque seguiré subiendo vídeos a YouTube. Así que chicos, como siempre digo, a entrenar, a disfrutar, y muchísimas gracias por estar ahí en estos podcasts y en estos episodios. Nos vemos.